Capítulo 268. Una pelea de apuestas con el infierno rojo sangriento. Al mismo tiempo, el emperador demoníaco había sufrido graves heridas en esa batalla, y en su proceso de huida, se habían encontrado con varios giros dramáticos y tribulaciones antes de escapar con éxito hacia el Imperio Arco Celestial, instalándose en la ciudad Arco Celestial. También fue exactamente por el encuentro con el emperador demoníaco que Zhao Weiqing y Ming Yu se habían retirado de las líneas del frente. El llanto de la pequeña bruja se ralentizó y finalmente se detuvo, pero ella todavía no miró a Zhao Weiqing, permaneciendo sentada silenciosamente a un lado con la cabeza baja. La mirada de Zhao Weiqing ocasionalmente se nublaba. Quizás si no fuese por la presencia de Wu Yunyue, ya le habría abrazado para consolarla tiernamente. Por supuesto, con su padre allí, él no haría una cosa tan imprudente sin importar que tan pícaro fuese. Wu Yunyue miró a Zhao Weiqing otra vez y suspiró pesadamente, diciendo: Weiqing, creo que ya sabes lo que le sucedió a nuestra secta demonio celestial. Esta vez, he venido a discutir algo contigo. Señor, por favor hable. Zhao Weiqing apartó la mirada de la pequeña bruja mientras miraba hacia Wu Yunyue. Wu Yunyue continuó: mi propuesta es muy simple. Espero que puedas tomar mi posición y convertirte en el maestro de la secta demonio celestial. ¿Qué? La exclamación de asombro vino de Ming Yu, pero Zhao Weiqing también quedó aturdido. Aunque tenía varias suposiciones con respecto a la razón por la cual el emperador demoníaco vendría aquí, nunca había esperado que ese emperador demoníaco en realidad dijese tales palabras tan directamente. Como dice el refrán, un camello muerto de hambre sigue siendo más grande que un caballo fuerte. Aunque la secta demonio celestial había sufrido tal calamidad, todavía tenían un tercio de su poder. Especialmente dado que todavía tenían ese emperador demoníaco, una potencia de la etapa emperador celestial, todavía eran una fuerza a tener en cuenta. Mientras el emperador demoníaco Wu Yunyue todavía viviese, ¿quién se atrevería a decir que la secta demonio celestial realmente había sido exterminada? Sin embargo, Wu Yunyue actualmente quería regalar toda esa influencia. ¿Cómo podría no sorprender a Zhao Weiqing y Ming Yu? La pequeña bruja parecía haber sabido de antemano la decisión de su padre, y permaneció sentada a un lado, con la cabeza gacha, en silencio. Zhao Weiqing respiró profundamente, diciendo: Señor, ¿por qué dice eso? ¿Tiene alguna petición? Wu Yunyue negó con la cabeza, diciendo: no, no tengo ninguna solicitud difícil o incómoda. Todo lo que espero es que una vez que heredes la posición de maestro de la secta demonio celestial, puedas llevar a la secta demonio celestial a volver a una posición de poder. Al mismo tiempo, espero que su futuro hijo Conan Yue también herede la secta demonio celestial en el futuro. Esas son mis dos simples solicitudes, y no necesito que hagas nada más. Las dos solicitudes que Wu Yunyue había planteado eran perfectas e impecables, casi exactamente las mismas condiciones que Zhao Weiqing había propuesto a Shan Guantianyang anteriormente en el Palacio Extensión del Cielo. La única diferencia era que Wu Yunyue en realidad quería pasar toda la Gran Tierra Santa a él, mientras que en el extremo del Palacio Extensión del Cielo, Zhao Weiqing había sido obligado a entrar en acción. Uno podría imaginar la gran diferencia entre los dos. Zhao Weiqing sonrió amargamente cuando dijo: Señor, piensa muy bien de mí. ¿De verdad cree que soy capaz de controlar una gran tierra santa? Wu Yunyue sonrió débilmente mientras decía: por supuesto que puedes. En verdad, antes de conocerte realmente, todavía dudaba mucho sobre esta decisión mía. Sin embargo, ahora puedo establecer mi resolución con facilidad. En primer lugar, tienes el atributo demoníaco, e incluso es el atributo demoníaco de primera generación más puro. Creo que con la secta demonio celestial en tus manos, solo puede hacerse más fuerte. Al menos, será mucho mejor que la dirección hacia la destrucción en mis manos. Si estás dispuesto a ser el maestro de la secta del demonio celestial, estoy dispuesto a ser tu asistente. Al mismo tiempo, puedo garantizar que todas tus órdenes serán definitivamente obedecidas por todos en la secta demonio celestial, incluido yo mismo. ¿Cómo suena eso? Mirando a Wu Yunyue, los ojos de Zhao Weiqing aún mostraban cierta vacilación. En ese punto, la pequeña bruja lentamente levantó su cabeza, sus ojos, aún rojos por el sollozo, lo miraron inconscientemente, y pudo ver claramente la esperanza en ellos. Si Zhao Weiqing realmente aceptara la secta demonio celestial, eso significaría que realmente tenía una oportunidad. Los últimos años no habían sido amables con ella en absoluto. Desde ese momento en que Zhao Weiqing la había llevado, ella había estado esperando que fuera a buscarla. Por desgracia, ella ni siquiera había visto un rastro de él. La pequeña bruja también entendió que definitivamente tenía muchas cosas de las que ocuparse, y por eso, aunque estaba tan agitada que lloró al verlo, en realidad no lo ocultó.
Habiendo crecido en una gran tierra santa, ella naturalmente sabía lo que era más importante para un hombre como él. Si no fuese por esa calamidad que le sucedió a la secta Demonio Celestial, tal vez ella ni siquiera podría verlo tan pronto. Wu Yun-yue suspiró suavemente, diciendo: Wei Qing, aunque la fuerza restante de la secta Demonio Celestial está lejos de nuestro punto máximo, ya que está muy debilitada, creo que todavía podemos ser de gran utilidad para tu imperio Arco Celestial. Mientras estés dispuesto a ser el maestro de la secta, eso significa que toda la secta Demonio Celestial se unirá completamente al imperio Arco Celestial. Estoy seguro de que eso es de extrema importancia para usted también. Si tiene otras solicitudes, también puede presentarlas ahora. En verdad, Wu Yun-yue no tenía otra opción. Esa era realmente una elección muy inteligente. En la superficie, podría parecer que estaba regalando la secta Demonio Celestial, pero esa era la única forma en que la secta Demonio Celestial podría sobrevivir de verdad. Si él pasase la secta Demonio Celestial a otra gran tierra santa, no pasarían días antes de que desaparecieran las últimas huellas de toda la secta Demonio Celestial. Sin embargo, Wei Qing era diferente. Era solo una persona, como mucho con su maestro, el Emperador Celestial 6 Supremo. Incluso después de entregar las riendas a Wei Qing, Wu Yun-yue todavía tendría algo de influencia. Además, Wei Qing era definitivamente un joven talento de potencial ilimitado, un rey celestial a los 23 años. Incluso había escuchado de Ming Yu que era capaz de luchar contra un emperador celestial. Bajo su liderazgo, la secta Demonio Celestial solo podría fortalecerse. Además, había que considerar la conexión entre Wei Qing y la pequeña bruja, y si el hijo de su hija y el de ese joven heredase la secta Demonio Celestial, ¿acaso no pasaría finalmente a su propia línea de sangre? Wu Yun-yue no ocultó sus pensamientos, y ya había declarado cosas explícitamente. Sin embargo, cuanto más así era, más Wei Qing tenía que pensar las cosas. La secta Demonio Celestial podría ser una fuerza a considerar, pero nunca se puede olvidar que el nombre de la secta Demonio Celestial no era bueno en absoluto, e incluso eran discriminados por las otras grandes tierras santas. Además, si Wei Qing decidiese aceptar la secta Demonio Celestial, su relación con el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve podría volverse complicada. Además, también significaría que ahora tendría que lidiar con la posibilidad de que el infierno rojo sangriento voltease todas sus atenciones sobre ellos, con la posibilidad de ser atacado en cualquier momento. Todas estas eran presiones y cargas que serían extremadamente pesadas para el actual Wei Qing. Tomando una respiración profunda, Wei Qing miró a Wu Yun-yue y dijo: Señor, puede aceptar sus términos, pero solo con una condición. En el costado, Ming Yu no pudo contenerse y dijo enfadado: El maestro de la secta ya te está dando su posición, ¿qué otras condiciones todavía deseas? Wei Qing, tú. Wei Qing levantó su mano, dándole la señal para calmarse mientras le decía a Wu Yun-yue: Señor, esa condición es muy simple. Espero que la secta Demonio Celestial cambie su nombre. ¿Cambiar el nombre? Wu Yun-yue se sorprendió momentáneamente. ¿Por qué? No puedo estar de acuerdo con esa condición. ¿Cambiar el nombre no significaría que la secta Demonio Celestial desaparecería de aquí en adelante? Wei Qing dijo solemnemente: Señor, por favor no se apresure a juzgarlo primero, por favor déjeme terminar mi explicación. La razón por la que quiero que la secta Demonio Celestial cambie su nombre no se debe a ningún deseo personal, sino por el futuro de la secta. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué todos estos años, la secta Demonio Celestial fue discriminada por las otras grandes tierras santas, y la mayoría de los maestros de joyas celestiales rechazarían a la secta, justo después de escuchar el nombre? Eso es porque nuestro nombre contiene la palabra demonio, especialmente con los rumores del atributo demoníaco que han sido muy exagerados. Todo eso ha resultado en la situación actual. Para ser honesto, incluso si tomo el control como el maestro de la secta Demonio Celestial, y si no cambio eso, entonces la secta seguirá dirigiéndose hacia la destrucción. La única forma de cambiar eso será hacer cambios importantes desde cero, primero para que la gente común acepte la existencia de esta gran tierra santa nuestra, solo entonces podremos comenzar a florecer y crecer una vez más. Al escuchar las palabras de Wei Qing, Wu Yun-yue se sumió en el silencio. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo, las palabras de Wei Qing sonaban con la verdad. Wei Qing continuó: Puedo prometerles que el futuro heredero de la Gran Tierra Santa será el hijo mío y de la pequeña bruja. Sin embargo, si realmente quiere que tome el control de la secta Demonio Celestial, el nombre definitivamente debe ser cambiado. Cuando habló sobre un niño con la pequeña bruja, inmediatamente bajó la cabeza una vez más, un rubor manchó sus hermosas mejillas. Wu Yun-yue dijo en un tono bajo y solemne:
Wei Qing, este es un asunto muy serio, y el nombre de una gran tierra santa no se puede cambiar tan fácilmente. Reconozco que lo que dijiste es muy cierto. La razón por la cual la secta demonio celestial se había convertido en una gran tierra santa en el pasado fue porque el primer emperador demoníaco y el maestro de secta fue la potencia más fuerte de su tiempo. Sin embargo, si tuviésemos que cambiar nuestro nombre ahora, ¿reconocerían las otras grandes santas tierras nuestra existencia? Además, todavía tengo que dar cuentas a todos los miembros de la secta. Zhou Weiqing dijo: Señor, aunque esto podría no sonar bien, tengo que decirlo. Con la situación actual de la secta demonio celestial, incluso cuando las otras grandes tierras santas se reúnan una vez más, ¿reconocerían realmente la existencia de la secta demonio celestial? La expresión de Wu Yunyue cambió. Eso era realmente algo por lo que estaba más preocupado. Lentamente, se puso de pie, frunció el ceño profundamente mientras decía: Tendré que volver y discutir este asunto en detalle con todos los demás antes de que pueda darle mi respuesta. Yuan, quédate aquí como nuestro enlace. El cuerpo de la pequeña bruja tembló ligeramente, pero ella no hizo ninguna otra acción. Zhou Weiqing se levantó rápidamente y envió a Wu Yunyue a la puerta. Wu Yunyue se detuvo antes de decir: Weiqing, por favor, trate bien a mi hija. Ya sea que esté dispuesto o no a hacerse cargo de la secta demonio celestial, todavía espero que Yuan pueda encontrar su felicidad con usted. Al menos en ese sentido, puedo sentirme a gusto. Zhou Weiqing asintió. No se preocupe, la defraudaré, pero a partir de ahora ya no dejaré que eso suceda. Wu Yunyue asintió y dijo: No es necesario que me envíe más lejos. Vuelve, Minyu puede llevarme por el resto del camino. Zhou Weiqing observó mientras Minyu y Wu Yunyue se marchaban, antes de regresar a la sala de reuniones, para ver a Wu Yuan todavía sentada allí mientras jugaba con la esquina de su ropa. Lentamente, caminó hacia ella antes de quedarse allí firmemente. Levantando sus brazos, sus manos se detuvieron momentáneamente en el aire antes de aterrizar en los hombros de la pequeña bruja. Sintiendo el calor de sus grandes manos, el cuerpo de Wu Yuan tembló ligeramente. Zhou Weiqing la levantó cuidadosamente de su silla, envolviéndola en su brazo. Lo siento, es todo por mi culpa. Has sufrido. Sinvergüenza, te he echado de menos. Wu Yuan lo abrazó fuertemente, las lágrimas fluían descontroladamente sobre la camisa de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing apenas podía sentir peso en sus brazos, incluso mientras Wu Yuan estaba en sus brazos. El estado de su cuerpo claramente no estaba en buenas condiciones, los canales meridianos dentro de su cuerpo se enredaron, y era obvio que acababa de recuperarse de heridas graves. Zhou Weiqing infundió cuidadosamente energía santa en su cuerpo, ayudando a su cuerpo a regularse adecuadamente. Justo cuando Zhou Weiqing estaba a punto de consolarla, sus ojos cambiaron bruscamente y su mirada se abrió repentinamente. Un resplandor rojo se disparó a la velocidad del rayo, como si un meteoro se estrellase contra la luna. La mirada de Zhou Weiqing se volvió fría, y la luz roja pareció chocar contra una barrera, disminuyendo la velocidad abruptamente antes de detenerse frente a Zhou Weiqing. Era una carta, todo el papel era de un rojo fuerte. Justo en el centro de ella había una bola de llamas negras, emitiendo una aura demoníaca y abrumadora. Como todavía estaba abrazando a la pequeña bruja, Zhou Weiqing no corrió a perseguir a la persona que había disparado la carta. Sin embargo, su expresión se oscureció considerablemente. La pequeña bruja rápidamente sintió que algo estaba mal, y cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de la carta. Ella gritó al instante en estado de shock: Infierno rojo sangriento. Desde que la secta demonio celestial había recibido el golpe casi mortal del infierno rojo sangriento, ella era como un pájaro sobresaltado por el mero tintineo de una cuerda de arco, y al ver una carta del infierno rojo sangriento tan repentinamente, ¿cómo podría no estar sorprendida? Zhou Weiqing agitó su mano, y la carta voló a su palma. El papel rojo con la llama negra era de hecho el símbolo del infierno rojo sangriento. Al abrir la carta, vio que solo contenía una sola oración: al mediodía de mañana, una batalla final decisiva fuera de la ciudad Arco Celestial. De lo contrario, vamos a masacrar a todos en la ciudad. Una línea simple, llena de una amenaza y presión abrumadoras. Las palabras eran desenfrenadas y arrogantes, y para hacer que Zhou Weiqing se sintiese de esa manera, definitivamente tenía que haber sido escrita por un poderoso maestro de joyas celestiales. La luz en los ojos de Zhou Weiqing se volvió feroz. Han venido rápido de verdad. La pequeña bruja soltó a Zhou Weiqing, con una preocupación casi palpable en sus ojos mientras decía: Weiqing, te hemos causado problemas. Nunca pensé que el infierno rojo sangriento viniese tan rápido. ¿Qué debemos hacer ahora? No somos rival para ellos. De hecho son despiadados, realmente planean exterminarnos.
Sogeking la abrazó una vez más mientras decía, no te preocupes, lo arreglaré. ¿Quién dice que no somos rivales para ellos? Este es el Imperio Arco Celestial, no el Imperio Vaida. Relájate, me encargaré de la situación. ¿Cómo podría la pequeña bruja no estar ansiosa? La impresión de que el infierno rojo sangriento le daba era demasiado profunda. Ella murmuró, Wei-Qin, no sabes el alcance de su poder, tienen muchas potencias superiores en el infierno rojo sangriento. Ese día, cuando rodearon y atacaron a nuestra secta demonio celestial, había 3 potencias de la etapa emperador celestial. De lo contrario, no habríamos perdido tan terriblemente. Como se han atrevido a venir aquí, deben tener una preparación completa. Nosotros. Sogeking sonrió pasivamente mientras decía, por supuesto que sé que han venido preparados. Están planeando terminar las cosas aquí de una vez por todas. No solo están aquí para terminar con el resto de tu secta demonio celestial, sino que también planean aplastar el núcleo de nuestro imperio arco celestial. Con eso logrado, ya no quedará nadie en el oeste que pueda contenerlos. Sus planes son elevados y de gran alcance, pero sus cálculos pueden no ser muy precisos. ¿Realmente pueden ganar? Sogeking hacía tiempo que había adivinado que una vez que la guerra hubiese alcanzado cierto nivel, el infierno rojo sangriento haría su aparición. Por supuesto, no había esperado que realmente se rebelaran tan rápido. La llegada de las potencias del infierno rojo sangriento también le revelaban una noticia. Eso era que el Imperio Dandun realmente estaba planeando moverse contra el Imperio Songtian. De lo contrario, no estarían tan apurados por acabar con el Imperio Arco Celestial. Afortunadamente, esas potencias del infierno rojo sangriento todavía habían elegido mantener el honor y la dignidad como potencias, y no tomaron medidas directamente contra los soldados del Imperio Arco Celestial, de lo contrario las consecuencias serían desastrosas. En ese caso, dado que ya habían llegado, no era algo malo después de todo. El infierno rojo sangriento no podría enfocar todo el poder aquí. Eso también significaba que si bien era una oportunidad para que el infierno rojo sangriento exterminara a su lado, no era también una gran oportunidad para ellos de debilitar en gran medida el poder del infierno rojo sangriento. Sogeking naturalmente tenía sus propios pensamientos y opiniones. Anteriormente, en la batalla por la ciudad Arco Celestial, no había permitido que ninguna de las 6 potencias del infierno rojo sangriento escapara. La razón principal de eso era porque no quería que le entendiera correctamente el verdadero poder de su lado. Incluso si supiesen que había alcanzado la etapa Rey Celestial, y que el rango de poder de un Rey Celestial era demasiado grande, y era poco probable que pudieran siquiera imaginar que ya había alcanzado una etapa en la que podía luchar contra un Emperador Celestial. Pensando hasta ese punto, Sogeking se volteó hacia la pequeña bruja y dijo, Joean, date prisa, llame a perseguir a mi suegro. Necesitaremos planear apropiadamente. Dado que han llegado las potencias del infierno rojo sangriento, no hay necesidad de que abandonen este lugar para siempre. Wu Yuan vio la confianza en los ojos de Sogeking, y sus propias emociones pronto fueron influenciadas por él. Se dio cuenta de que ese tipo que había sido inferior a ella previamente ahora la había superado, creciendo hasta convertirse en una verdadera potencia que tenía su lugar en el mundo. La cálida y gentil energía santa que Sogeking infundió en su cuerpo también ayudó a que su corazón se calmara. Asintiendo, ella tiró de su mano mientras salían. En este punto, ya sea que la secta demonio celestial cambiase su nombre o no, no era el tema importante. Primero tenían que lidiar con la amenaza del infierno rojo sangriento. Una vez que la situación se resolviese, si la secta demonio celestial aún sobrevivía, entonces todo era posible. Sogeking tenía una gran expectativa para esa próxima batalla. Las posibilidades para ambos lados eran iguales. Si el infierno rojo sangriento saliese victorioso, todas las piezas caerían en su lugar y no dejarían vivo a ninguno de ellos. Al mismo tiempo, si el lado de Sogeking emergiese victorioso, podría mostrar su propio poder a las potencias de la secta demonio celestial. Bajo tal circunstancia, sería más fácil para él establecer su propia gran tierra santa e incorporar la secta demonio celestial debajo de él. Un día pasó así en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el sol se elevó al centro de los cielos, llegó el momento del acuerdo. El clima era excepcionalmente bueno hoy, el cielo azul estaba despejado y sin nubes. El brillante sol brillaba sobre el bosque de estrellas, y aunque había sido arruinado, parecía dar vida fresca al bosque. Sin embargo, en medio de los bosques, había un color discordante. Más de 20 personas se encontraban allí, cada una vestida con un atuendo rojo fuego similar. En el verde del bosque, era un contraste demasiado grande. Esas personas no eran jóvenes en absoluto, en la superficie, incluso los más jóvenes parecían estar alrededor de 40 años o más.
Entre ellos, había 4 ancianos que estaban parados en el frente, que estaban aproximadamente en sus 80 años. Sin embargo, su edad no había atenuado su fuerza, y sus ojos estaban llenos de una fuerte intención de matar. Los otros se pararon detrás de ellos, dando prominencia al estado de los 4 viejos. Ya es mediodía. En realidad no se atreven a venir, dijo fríamente uno de los 4 ancianos. Esos 4 viejos eran los 4 grandes ancianos del infierno rojo sangriento. Por lo general, vivían en el infierno rojo sangriento durante muchos años y no habían aparecido en la tierra firme desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su rango y estado en el infierno rojo sangriento era extremadamente alto, e incluso el actual señor del infierno rojo sangriento era una generación más joven que ellos. Sin lugar a dudas, esos 4 estaban todos en el estado de cultivo de la etapa emperador celestial, el pilar de las fuerzas en el infierno rojo sangriento. Hace solo unos meses, 2 de ellos habían sido realmente los que lideraron el ataque a la secta demonio celestial. El que acababa de hablar era el tercer gran anciano. Entre los 4, su temperamento era el más volátil. El primer gran anciano dijo pasivamente: si se atreven a no presentarse, entonces estarán mejor preparados para aceptar las consecuencias de nuestra furia. El cuarto gran anciano dijo: hermano mayor, ¿realmente vamos a masacrar toda la ciudad? Si lo hacemos, definitivamente levantaremos el descontento tanto del Palacio Extensión del Cielo como de la Montaña Celestial de la Nieve. Aún no es el momento de revelar todas nuestras cartas. El primer anciano permaneció calmado y tranquilo mientras decía casualmente: ¿tenemos que temer revelar nuestra mano? ¿Crees que si no tomamos medidas, el Palacio Extensión del Cielo no tomará medidas contra nosotros? Tan pronto como resolvamos los problemas en el oeste, podemos centrar nuestra atención en el Palacio Extensión del Cielo. El segundo gran anciano dio un frío mientras decía: esa basura sin valor Mengui, si no fuese por él, no tendríamos que hacer un viaje hasta aquí. ¿Quién sabe si esa basura se escapó o fue asesinada? Tales extraños como él son demasiado poco confiables. El primer gran anciano lo miró y dijo: suficiente. Solo haz lo que se supone que debemos hacer. No subestimes al Imperio Arco Celestial. La cultivación de Mengui no era débil, e incluso con el apoyo de los 6 reyes celestiales, todavía fue derrotado aquí en esta ciudad Arco Celestial. Deben tener algunos poderes ocultos dentro del Imperio Arco Celestial. El tercer gran anciano dijo desdeñosamente: no importa qué poderes ocultos tengan. Dado que nosotros los 4 hermanos hemos venido, y mucho menos una mera ciudad Arco Celestial, si realmente quisiéramos, podríamos destruir fácilmente el Imperio Feili. Creo que la derrota anterior de Mengui tiene que ver con la secta demonio celestial. Solo el emperador celestial 6 supremo por sí solo no habría sido capaz de tratar con tantos a la vez. En este punto, el primer gran anciano dijo: ellos están aquí. Mientras hablaba, su larga frente roja y ardiente se alzó. Sin ninguna otra instrucción de él, las más de 20 potencias del infierno rojo sangriento detrás de ellos se dispersaron, liberando sus poderosas auras sin detenerse. Uno tras otro, aparecieron figuras a la vista de las potencias de infierno rojo sangriento. Había 3 figuras justo en el frente, pero para sorpresa de las potencias del infierno rojo sangriento, entre las 3, la que estaba en el centro no era el emperador demoníaco Yun-Yuen ni el emperador celestial 6 supremo Lon Shiya, sino un joven. Ese joven parecía tener solo unos 20 años, vestido de negro. En la superficie, se veía como un joven ordinario que acababa de convertirse en un maestro de joyas celestiales, y las potencias del infierno rojo sangriento no percibían ninguna amenaza de él. Otros 6 siguieron detrás de ellos, todos vestidos de gris. Esos 6 eran las últimas potencias de la secta demonio celestial, 6 reyes celestiales. En total, solo hubo 9 de ellos. Del lado del infierno rojo sangriento, además de los 4 emperadores celestiales, el resto no eran todos reyes celestiales. 8 de ellos eran reyes celestiales, el resto eran maestros de joyas celestial de 9 y 8 joyas. Después de todo, incluso si el infierno rojo sangriento se había estado preparando durante mucho tiempo, no era tan fácil preparar una potencia rey celestial. El umbral del rey celestial y el núcleo celestial era demasiado difícil de superar. No era que la secta demonio celestial no tuviese maestro de joyas celestial de 9 u 8 joyas vivos. Sin embargo, ninguno de ellos había aparecido esta vez, y solo estos 9 habían llegado. Los 4 grandes ancianos del infierno rojo sangriento tenían expresiones muy feas actualmente. Como solo habían llegado esos 9, ¿eso significaba que los estaban subestimando? ¿O ya habían huido los subordinados de la secta demonio celestial?
Esta vez, los habían perseguido todo el camino hasta el Imperio Arco Celestial por la razón exacta que Sogeking había adivinado, para resolver totalmente los problemas en el oeste. No solo era su objetivo el resto de la secta Demonio Celestial, sino también los escalones superiores de todo el Imperio Arco Celestial. No importa cuán poderoso fuese un ejército, sin un comandante sobresaliente, no podrían florecer con todas sus fuerzas. Además, sin la fuerza ofensiva de las potencias que actuasen podrían destruir fácilmente a los varios cientos de miles de soldados del Imperio Arco Celestial, o al menos hacer que se detengan en seco. El joven que caminaba entre el emperador demoníaco Uyunyue y el emperador celestial 6 Supremo Lon Shilla era naturalmente Sogeking. Actualmente, su rostro mostraba una leve sonrisa, como si estuviese allí de vacaciones. El trío caminó hasta apenas 30 metros de las potencias del infierno rojo sangriento antes de detenerse. El cuarto gran anciano del infierno rojo sangriento dijo fríamente: Wu Yunyue, tu secta demonio celestial solo tiene a estas pocas personas. En ese caso, este viejo te dará una última oportunidad. Mientras estés dispuesto a traer a tus miembros restantes de la secta demonio celestial a rendirte y unirte a nuestro infierno rojo sangriento, dejaré pasar lo pasado y te perdonaré por tus transgresiones pasadas. Cuando Wu Yunyue vio las potencias del infierno rojo sangriento, sus ojos se volvieron rojos. Sin embargo, después de todo, era un emperador celestial, el emperador demoníaco, y contuvo la ira en su corazón. Con voz fría, dijo: Viejo 4, deja de soñar. ¿Quién sabe cuál de nosotros va a salir victorioso hoy? Ya que has organizado esta batalla final ahora, sigamos con ella. El cuarto gran anciano se rió de buena gana y dijo: ¿Con solo unos pocos, crees que tienes los requisitos para luchar contra nosotros? Un montón de hormigas. En este punto, Sogeking habló. Avanzando 2 pasos, superó sus propias líneas mientras hablaba con una sonrisa. Este Junior Sogeking saluda a las personas mayores. Dado que la carta de desafío fue escrita por todos ustedes, entonces debe darnos una explicación. Para ser honesto, este Junior es una persona que realmente teme la muerte, y no desea morir en absoluto. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? Si ustedes ganan, todos nos rendiremos ante el infierno rojo sangriento, para que no perdamos nuestras vidas. Cuando el tercer gran anciano del infierno rojo sangriento escuchó esas palabras, especialmente al ver esa sonrisa aduladora en la cara de Sogeking, no pudo evitar reírse sinceramente. Entonces, ¿eres ese Sogeking? Entonces, eres un mero junior cobarde. Nuestro infierno rojo sangriento no aceptará fácilmente ninguna basura. La sonrisa en la cara de Sogeking no disminuyó mientras continuaba. Señor, esas palabras no son demasiado precisas. Aunque este Junior no es un gran talento, al menos he llegado a la etapa Rey Celestial a la edad de 20 años, así que creo que todavía me queda algo de potencial. Además, cuando dije rendición, no solo me refería a unos pocos de nosotros, sino a todo el Imperio Arco Celestial. Como todos saben, la resurrección del Imperio Arco Celestial fue totalmente dirigida por mí, y por lo tanto todavía puedo tomar esa decisión. Lo único es, ¿los mayores se atreverían a tomar esta apuesta? El tercer gran anciano estaba a punto de hablar una vez más, pero el primer gran anciano levantó la mano para detenerlo. Pasivamente, miró a Sogeking y preguntó: ¿Cómo quieres hacer esta apuesta? Sogeking sonrió al decir: ya que todos ustedes han organizado esta batalla, naturalmente la apuesta será con respecto a nuestro poder. Tienes más personas que nosotros, así que, ¿qué tal esto? Lucharemos unas cuantas rondas. Creo que todos ustedes deberían conocer el torneo Joya Celestial, ¿verdad? ¿Por qué no luchamos usando las reglas del torneo Joya Celestial para decidir al vencedor final? Mis disculpas, me he unido al torneo Joya Celestial 2 veces, y las 2 veces he derrotado al Imperio Dandum para entrar en el top 4, finalmente ganando el campeonato. Como tal, todavía estoy más familiarizado con ese estilo de lucha. Pelear de acuerdo con las reglas del torneo Joya Celestial. ¿No eran esas 4 peleas de combate individuales y una pelea de 2 contra 2? Esas potencias del infierno rojo sangriento habían sido, una vez, talentos jóvenes, y muchos de ellos se habían unido al torneo Joya Celestial en su época. Como tal, todos estaban familiarizados con las reglas del torneo. Esa sugerencia de Sogeking atrajo el interés de un buen número de ellos. Después de todo, no importaba cómo lo mirasen, los pocos números que Sogeking tenía no podían amenazar al infierno rojo sangriento. Además, por la forma en que Sogeking estaba actuando, parecía que era solo una excusa para rendirse sin perder demasiada cara. El primer gran anciano dijo pasivamente: ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Con solo unos pocos de ustedes, no tienen la calificación para nombrar las condiciones.
Wei Qing extendió sus manos de forma impotente mientras decía, bueno, si no estás de acuerdo, entonces solo podemos irnos sin hacer un trato. Aunque es posible que nuestros poderes no coincidan con todos los seniors, si realmente deseamos correr, no sé a cuántos de nosotros puedan alcanzar realmente los seniors. Una luz brilló en los ojos del primer gran anciano. ¿Significa eso que si acepto esta apuesta tuya, ninguno de ustedes correrán? Wei Qing asintió, diciendo, por supuesto, si ganas, nos rendiremos. Una vez que nos rindamos, confío en que el infierno rojo sangriento nos tratará bien, entonces, ¿por qué deberíamos correr? Los ojos del primer gran anciano recorrieron al emperador celestial 6 supremo y al maestro demoníaco. Un junior como tú puede tomar la decisión aquí. El emperador demoníaco Yun-Yue refrenó con fuerza el aire y el veneno en su corazón. Asintiendo con fuerza, dijo, ese es el resultado de nuestra discusión. El emperador celestial 6 supremo Lon Shilla ni siquiera se molestó en hablar, solo asintió. El primer gran anciano sonrió y dijo, muy bien, en ese caso, aceptaré su apuesta. En ese caso, puedes enviar tu primer luchador ahora. Espera un segundo. Wei Qing continuó. Este junior tiene otra sugerencia. El tercer gran anciano de mal genio dijo enojado. Pequeño mocoso, ¿por qué tienes que decir tanta basura? Wei Qing se rió de buena gana. Este junior simplemente está dando algunas sugerencias personales, ya sea que simplemente no dependerá de las personas mayores aquí. Lo que quiero decir es que, dado que esta es una apuesta que determinará nuestro destino, no deberíamos restringir el número de apariciones para los concursantes. En resumen, no restringimos a todos a luchar solo una vez en las peleas. Además, dado que tu lado tiene más personas, un total de 5 combates sería injusto para tu infierno rojo sangriento, y este junior no querría tomar esa ventaja. ¿Qué hay de ir a una serie de 7 combates en su lugar? 2 de ellos pueden ser 2 contra 2, mientras que el resto combates individuales. El bando con más victorias sería el vencedor final. El primer gran anciano del infierno rojo sangriento se sorprendió momentáneamente. Anteriormente, era muy reservado contra el joven sonriente. Simplemente tenía la sensación de que ese joven les estaba teniendo una trampa para que saltaran. Aún así, con el poder absoluto a su disposición, no le importaba ninguna trampa, y así acabó aceptando la apuesta, planeando aprovechar esa oportunidad para resolver todos los problemas de una vez, para poder regresar al infierno rojo sangriento lo más rápido posible para tratar otros asuntos. Sin embargo, esa sugerencia actual de Wei Qing le hizo cambiar de opinión. Eso era porque parecía que esa propuesta era demasiado beneficiosa para el lado del infierno rojo sangriento. Después de todo, tenían 4 emperadores celestiales, mientras que los de Wei Qing solo tenían 2. Cuantas más veces podían unirse a las peleas, mejor era para ellos naturalmente. Aunque el emperador celestial 6 supremo Lon Shilla era extremadamente poderoso, esos 4 grandes ancianos del infierno rojo sangriento tampoco eran emperadores celestiales ordinarios. Los 4 no solo tenían el atributo de destrucción, el primer gran anciano estaba en la etapa del emperador celestial de nivel máximo, y no creía que perdería frente a Lon Shilla. Además, en un choque de emperadores celestiales, era casi imposible contenerse en lo absoluto. En tal circunstancia, incluso si uno derrotara a su oponente, debería ser casi imposible para él luchar contra otro enemigo, al menos por un tiempo. Como tal, ese primer gran anciano comenzó a sentir que Wei Qing realmente se estaba dando una razón para rendirse, dándoles a todos una razón lógica para unirse al infierno rojo sangriento. Si realmente pudiesen asimilar e incorporar al Imperio Arco Celestial, definitivamente serían buenas noticias para todo el Imperio Dandun, y podrían centrar todos sus esfuerzos en el campo de batalla principal. Muy bien, como desees. El primer gran anciano no dudó en aceptar la solicitud de Wei Qing. Envía tu primer luchador entonces. Aunque el primer gran anciano había relajado su guardia, todavía era un viejo zorro astuto, y no cometería el error de subestimar al bando contrario. Como tal, aún insistió en que el lado de Wei Qing despachara a su luchador primero, para que pudieran responder estratégicamente. Wei Qing lo miró amargamente mientras se quejaba. Señor, eso no es muy bueno, ¿verdad? Si siempre es nuestra parte la que envía a nuestros combatientes primero, entonces definitivamente no tendremos oportunidad. ¿Qué tal esto? Para la primera ronda enviaremos a nuestro luchador primero, y la próxima ronda será el turno de tu lado, y así sucesivamente. ¿Qué hay sobre eso? Los 4 grandes ancianos del infierno rojo sangriento se estaban irritando un poco. Ese Wei Qing estaba constantemente pidiendo muchas peticiones, sin embargo, todavía estaba siendo sonriente y educado.
Aunque ambos lados eran enemigos, con su estado, no se preocuparían por detalles menores. El primer gran anciano asintió y dijo, muy bien. Empiecen. Sogweikin dio un paso más y dijo, en ese caso, seré el primero en pelear. ¿Puedo saber qué señor me dará una lección primero? Los 4 grandes ancianos se sorprendieron momentáneamente. A pesar de que ya habían recibido noticias de que Sogweikin había ingresado en la etapa Rey Celestial, y que él también acababa de admitirlo antes, no pensaban demasiado de su nivel de poder actual. No importa que su edad todavía estaba allí, e incluso si hubiese entrado en la etapa del Rey Celestial, no debería poder luchar contra sus reyes celestiales mayores. La secta Demonio Celestial podría ser considerada la más débil de las 5 grandes tierras santas, pero en términos de habilidades de combate personal, su fuerza de lucha era definitivamente alta. A los ojos de las potencias del infierno rojo sangriento, cualquiera de los reyes celestial de la secta Demonio Celestial sería muy superior a Sogweikin, y no entendieron por qué ese joven Sogweikin sería enviado a pelear primero. El primer gran anciano agitó su mano, diciendo, Tianlei, ve. Detrás de los 4 grandes ancianos, salió un anciano alto y esbelto que parecía tener unos 60 años. Ese anciano tenía una mirada fría y sombría, y su rostro era inexpresivo cuando salió de detrás de los 4 grandes ancianos. Después de inclinarse ante ellos, caminó hacia Sogweikin, enfrentándose a él. Naturalmente, los 4 grandes ancianos sintieron que enfrentarse a un hombre tan joven como Sogweikin no les haría tomar medidas personalmente. Aún así, el primer gran anciano había enviado a una de sus potencias más poderosas, famoso incluso en el infierno rojo sangriento. Ese anciano estaba en la etapa Rey Celestial de nivel alto, y todavía tenía una brillante posibilidad de ingresar a la etapa Emperador Celestial en el futuro. Al hacerlo, se consideraba que ya le había dado una gran importancia a Sogweikin. Con un ligero destello de luz a su alrededor, Sogweikin sonrió débilmente. Dando un respetuoso saludo con la palma de la mano, dijo, Junior Sogweikin aquí, señor, por favor, infórmeme bien. Tianlei lo miró con frialdad mientras decía, basta de basura. Lucha. Mientras decía eso, él de hecho colocó su mano izquierda detrás de su espalda. Por lo que se ve, estaría usando una sola mano para enfrentarse a Sogweikin. Capítulo 269. El verdadero significado de ser astuto. En verdad, Tianlei estaba pensando exactamente eso. Entre todos los reyes celestiales del infierno rojo sangriento, era considerado uno de los pocos mejores. Sin embargo, él tenía un defecto. Esa era su arrogancia. Cada vez que se enfrentaba a un oponente que era más débil que él, su actividad favorita era jugar con el enemigo antes de matarlos de una manera cruel. Incluso en el infierno rojo sangriento, su personalidad era una que generaba odio. Actualmente, frente a un joven de unos 20 años como Sogweikin, realmente no podía imaginarse que posiblemente podría perder. Agregado al hecho de que quería impresionar a los 4 grandes ancianos, decidió luchar con una sola mano. La sonrisa de Sogweikin ni siquiera vaciló en lo más mínimo. Sin embargo, era Lon Shilla quien estaba detrás de Sogweikin, cuyas gordas mejillas comenzaron a temblar ya que tuvo que enfocar toda su concentración para no mostrar una amplia sonrisa. De hecho, desde que Sogweikin comenzó a negociar con sus oponentes y organizar la apuesta, Lon Shilla había querido estallar en carcajadas. Apenas ayer, cuando Sogweikin se había reunido con el emperador demoníaco por segunda vez, había invitado a su propio maestro a discutir cómo podrían lidiar con el ataque del infierno rojo sangriento. Sin lugar a dudas, todos tenían claro que el objetivo del infierno rojo sangriento era exterminar completamente a la secta Demonio Celestial, con el objetivo secundario de acabar con el Imperio Arco Celestial también. Bajo tal circunstancia, el número de potencias del infierno rojo sangriento aquí sería definitivamente un gran número. En un choque frontal directo, sus posibilidades de victoria eran demasiado pequeñas. Sin embargo, esa pelea también era inevitable. Aún así, ¿cómo podían manejarlo? Incluso el emperador demoníaco Yun-Yue no tenía idea. Como tal, el papel de liderazgo cayó en las manos de Sogweikin, y todo el plan fue construido por él. Sin lugar a dudas, él estaba teniendo una trampa al infierno rojo sangriento. Sin embargo, esa trampa estaba completamente basada en su propio poder personal. Cualquiera que haya apostado alguna vez con Sogweikin hubiese sabido cuál era el resultado de apostar con él. Esa era la razón por la cual Lon Shilla sintió ganas de reír tanto. Ver a su precioso discípulo soplando humo y preparando una trampa tan elaborada, y a los oponentes simplemente saltando de cabeza en ella. La estrategia de Sogweikin era en realidad muy simple y directa: debilitar gradualmente su fuerza. Continuaría haciéndolo, debilitándolos poco a poco hasta que ambos lados alcanzaran un nivel de poder similar. Entonces, jeje,
De hecho, ese tipo de sistema de apuestas y peleas de estilo de torneo era el mejor método para debilitar al enemigo lenta y constantemente. Más importante aún, la participación ilimitada se adaptaba exactamente a él. Con su habilidad de volar, ¿cómo podrían compararse sus capacidades de combate sostenido con las potencias ordinarias? Mirando cómo ese Tianlei estaba despreciando a su precioso discípulo, el corazón de Lon Shilla ya lo había marcado con la pena de muerte en esta pelea. Por otro lado, los sentimientos de Bo Yun-Yue eran muy diferentes. Había escuchado muchas historias sobre Zhou Weiqing, pero esta era la primera vez que estaba trabajando junto a ese joven. Aunque todavía no estaba muy familiarizado con las alturas que la fuerza de Zhou Weiqing realmente habían alcanzado, al menos era capaz de permanecer parado hablando despreocupadamente a pesar de la disparidad en la fuerza entre ambos lados, incluso manipulando a sus oponentes para seguir sus pensamientos. Eso era más que lo suficiente como para considerarlo un talento. Al menos, Wu Yun-Yue tenía que admitir que cuando aún estaba en la etapa Rey Celestial, no habría podido dejar de lado su ego y sonreír obsequiosamente así. Podría decirse que Zhou Weiqing no parecía tener conciencia de sí mismo como una gran potencia. Sin embargo, las personas así eran a menudo las más peligrosas. Después de todo, una potencia superior que estaba dispuesta a recurrir a todos los medios para llevar a cabo tareas, definitivamente era mucho más complicada que cualquiera de sus pares. Una leve sonrisa cruzó los labios de Zhou Weiqing. En contraste con la arrogancia de Tianlei, dio la impresión de que estaba un poco asustado, incluso cuando se inclinó ligeramente ante su oponente. Con el orgullo de Tianlei, naturalmente no lanzaría un ataque contra Zhou Weiqing en ese momento. Si ni siquiera tenía esa cantidad de juicio, Zhou Weiqing debió de haber estado jugando todo este tiempo. Tianlei dijo jovialmente: «Vamos, entonces». Antes de que él hubiese terminado su oración, Zhou Weiqing desapareció de su vista. Incluso mientras lo hacía, todavía estaba en la misma posición ligeramente inclinada en la que había estado. A Zhou Weiqing le encantaba cuando sus enemigos lo subestimaban. Frente a tales enemigos, no sentía ninguna presión en lo absoluto. Tianlei fue sorprendido por la repentina desaparición de Zhou Weiqing, pero después de todo era una potencia de la etapa Rey Celestial del Infierno Rojo Sangriento, y se las arregló para reaccionar lo más rápido posible. Una gruesa ola de energías de atributo fuego mezcladas con el aura de la destrucción brotaron de su cuerpo, y todo su cuerpo pareció convertirse en una bola de fuego explosiva. Tal fuerza explosiva causó que su energía celestial tuviese el efecto de un ataque indiscriminado por todos lados. Todos los demás de ambos lados ya se habían retirado muy lejos antes de que comenzara la pelea. Un choque entre reyes celestiales y superiores afectaría un área grande, y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. En el instante en que Tianlei estalló, su cuerpo se había girado. Según la lógica normal, cuando un oponente desaparecía frente a él, lo más probable era que reaparecieran detrás de él. Incluso en este punto, Tianlei todavía planeaba luchar con un solo brazo. Como tal, cuando se dio vuelta, su mano derecha se movió con un remolino de un dragón ardiente, retorciéndose y moviéndose alrededor de su cuerpo. Ese dragón de fuego protegería su cuerpo mientras tanto, y tan pronto como viera a Zhou Weiqing, podría ser usado para asestar un golpe fatal contra Zhou Weiqing. Además, Tianlei se sintió gratamente sorprendido al sentir que realmente había golpeado a su joven enemigo incluso en medio de una vuelta. La verdad era de hecho como tal. Las explosivas energías del atributo fuego que surgieron del cuerpo de Tianlei se estrellaron salvajemente contra Zhou Weiqing, que había aparecido detrás de él. Cuando Tianlei se dio vuelta para ver, incluso vio el impacto en la cara de Zhou Weiqing. Sin lugar a dudas, con la personalidad de Tianlei, una expresión engreída cruzó instantáneamente su rostro. Inconscientemente, Zhou Weiqing hizo una acción para protegerse, sus manos se empujaron hacia adelante. Por el aspecto de las cosas, era como si estuviese medio queriendo resistirse, medio esperando a ser golpeado. El dragón de fuego de Tianlei también se había estrellado sin detenerse. Aunque lo habían llamado una pelea de estilo torneo, con la relación actual entre ambos lados, matar a su oponente era, sin duda, el método más simple y directo, que también serviría para romper la moral del otro lado. El dragón de fuego se estrelló contra el cuerpo de Zhou Weiqing sin la menor desviación, estallando con llamas brillantes. Por otro lado, el emperador demoníaco había cerrado los ojos. No había imaginado que Zhou Weiqing sería tan débil. ¿No se suponía que ya estaba en la etapa Rey Celestial? ¿Cómo podría ser capaz de esquivar un simple golpe subconsciente del oponente? Sin embargo, en el momento en que cerró los ojos, de repente escuchó fuertes jadeos al unísono. Las manos de Zhou Weiqing parecieron aterrizar suavemente en el cuerpo de Tianlei.
La sorpresa en su rostro permaneció sin cambios, pero el cuerpo de Tianlei estaba congelado en su lugar, con sus ojos llenos de incredulidad absoluta. ¿Qué vio Tianlei? Había visto a Zhao Weiqing siendo golpeado por ambos ataques, totalmente sin ningún equipo consolidado. Sin embargo, luego había salido de las llamas, y sus palmas acababan de aterrizar en su propio pecho. Dado que sus propias llamas habían cubierto las palmas entrantes, Tianlei ni siquiera tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Una aterradora fuerza de succión brotó de la palma de Zhao Weiqing, y Tianlei sintió que su núcleo celestial se estremecía violentamente. Luego, toda su energía celestial pareció derramarse de su cuerpo en una inundación. Además, Tianlei descubrió que su cuerpo era totalmente incapaz de moverse, y no podía liberarse, sin importar lo mucho que lo intentase. En ese instante, casi 10 grilletes de viento aterrizaron en su cuerpo. Sin siquiera calcular la existencia de la energía santa, los niveles de energía de Zhao Weiqing ya estaban en el mismo nivel que los de Tianlei. En ese instante, con 10 de esas habilidades de control apiladas una encima de la otra, ¿cómo podría Tianlei posiblemente liberarse en un corto periodo de tiempo? A medida que su energía celestial fluía fuera de su cuerpo, las posibilidades de liberarse con su propia fuerza eran cada vez menores. Un suave sonido sonó cuando las manos de Zhao Weiqing se hundieron en el pecho de Tianlei. En el momento siguiente, su cuerpo fue enviado volando casi docenas de metros como una bala de camión, antes de estrellarse contra el suelo, claramente muerto como un animal. Zhao Weiqing se quedó allí, como totalmente aturdido, mirando sus manos en una expresión de absoluta incredulidad, con un toque de confusión mezclada allí. Parecía estar en una pérdida total, sin saber lo que había sucedido, como si la victoria acabase de serle regalada sin previo aviso. Un cambio tan abrupto, todas las potencias del infierno rojo sangriento fueron atrapadas por sorpresa. Todo lo que vieron fue que Tianlei atacó a Zhao Weiqing, y en el momento siguiente, la pelea había terminado. Sin embargo, ninguno de ellos había visto que bajo la cubierta de la energía santa astral, Zhao Weiqing había mantenido rápido y silenciosamente un núcleo celestial. Los 4 grandes ancianos del infierno rojo sangriento también quedaron aturdidos. Aunque todos estaban en la etapa emperador celestial, y habían estado observando la pelea de cerca, todos esos cambios habían sucedido demasiado rápido. Antes de que pudiesen reaccionar, la pelea había terminado. Por la forma en que se veía Zhao Weiqing, parecía que había sido un accidente. 2 personas del infierno rojo sangriento fueron y arrastraron el cadáver de Tianlei hacia atrás. Su pecho tenía un gran agujero, su corazón estaba completamente destrozado y su sangre estaba salpicada por todo su cuerpo. No había señales de vida en él. Los 4 ancianos del infierno rojo sangriento estaban enojados. Sabían que Tianlei había sido descuidado desde el principio. Aunque no estaban seguros de cómo había ganado Zhao Weiqing, si no hubiese sido por el descuido de Tianlei, no hubiese sido así. El tercer anciano fue el más directo en su expresión. Le dio una patada al cuerpo de Tianlei, diciendo: «Inútil, ¿para qué te necesitamos?». El primer anciano se mofó antes de que el tercer anciano dejara de profanar el cadáver. Zhao Weiqing parecía haberse dado cuenta de lo que había sucedido. Se dio la vuelta y dijo: «No sé lo que pasó. Todos, esto no es mi culpa. El mayor Tianlei era realmente fuerte, así que tuve que darlo todo. ¿Cómo se suponía que supiese que su defensa era tan débil? Ah, entiendo ahora, tal vez porque nací inmune al fuego, su ataque de fuego no me hizo mucho. El mayor Tianlei tampoco usó ningún equipo consolidado. Tuve suerte, tuve mucha suerte. Nacido con inmunidad al fuego. Eso era correcto. No nació inmune al atributo fuego». Cuando se encontraban en la frontera norte, Zhao Weiqing había luchado contra una de las potencias de la etapa rey celestial del infierno rojo sangriento. Solo salió ileso debido a su inmunidad de atributo fuego. La gente del infierno rojo sangriento sabía eso, pero nadie lo recordó hace un momento. El primer anciano del infierno rojo sangriento hizo una mueca. Aunque perder a un rey celestial no era tan importante para el infierno rojo sangriento, se habían invertido muchos recursos en crear a alguien de ese calibre, y este idiota había perdido la vida incluso sin activar su equipo consolidado. El primer anciano estaba tan enojado como el tercer anciano. Si Tianlei lo hubiese dado todo desde el principio, dada la robustez de su energía celestial, aunque Zhao Weiqing fuese inmune al atributo fuego, aún podría resultar herido. Zhao Weiqing dijo avergonzado: «En cualquier caso, hemos ganado la primera ronda. En la segunda ronda, es el turno del infierno rojo sangriento de enviar a un competidor al escenario». El primer anciano del infierno rojo sangriento frunció el ceño. La pérdida en el primer combate era una sorpresa, y agregó muchas variables a esa pelea, por lo que no podían permitirse perder la segunda ronda. Se volteó hacia el segundo anciano y dijo:
B. El segundo anciano asintió. No importaba si se tratase del emperador celestial 6 supremo Lon Shilla o el emperador demoníaco Uyun-Yoe, no serían descuidados. Entre las potencias de la etapa emperador celestial, esos dos habían sido famosos durante años, especialmente Lon Shilla. Era nombrado el más poderoso debajo de la etapa dios celestial, y su reputación no carecía de justificación. Entre los 4 ancianos del infierno rojo sangriento, los ancianos primero y segundo tenían la base de cultivo más alta. Por lo tanto, si enviaban al segundo anciano, incluso si no podían ganar contra Lon Shilla, aún podrían lastimarlo gravemente, deshabilitándolo de regresar a la arena. Desde el punto de vista del primer anciano, incluso si el emperador celestial 6 supremo y el emperador demoníaco ganaran, mientras estuviesen heridos, sin dudas ganarían las siguientes 4 rondas. El primer anciano todavía estaba muy interesado en reclutar a las 2 potencias de la etapa emperador celestial. Si pudiesen reclutarlos con éxito, la fuerza del infierno rojo sangriento sin duda volvería a crecer. En ese punto, ¿qué más tendrían que preocuparse de enfrentar al Palacio Extensión del Cielo? Al ver salir al segundo anciano, Sogweikin se retiró junto a Lon Shilla y le susurró algo al oído. Luego se acercó al emperador demoníaco Uyun-Yoe y le susurró algo. Justo cuando todos pensaban que Lon Shilla entraría en la arena, Sogweikin volvió a entrar en la arena y dijo con una sonrisa. Como el primer combate tuvo un resultado tan sorprendente, que terminó con la pérdida de uno de los suyos, hemos decidido que perderemos este combate como una disculpa. ¿Perder? Cuando todos en el infierno rojo sangriento escucharon la palabra, quedaron perplejos. Ya no podían entender cuál era su plan, ni siquiera podían decir lo que estaba pensando. Simplemente estaban corriendo con el movimiento. No se puede olvidar que, la competencia dictaminaba que cualquiera podía volver a entrar al ruedo en cualquier ronda, por lo que no tenía sentido perder un partido a favor de otro. Esa pérdida significaría que le daban al infierno rojo sangriento una victoria gratis. Sogweikin se rascó la cabeza, aparentemente inconsciente, y dijo, «Señor, ¿debemos seguir adelante y enviar a nuestros participantes para el tercer combate?» El segundo anciano lo miró con una expresión perdida y asintió inconscientemente. Sogweikin explicó, «En este combate de 7 rondas con la victoria final de 4, el tercer combate es 2 contra 2, el cuarto combate 1 contra 1, el quinto combate 2 contra 2, y terminaremos con el sexto y séptimo combate 1 contra 1 decidiendo la victoria final. En este tercer combate, mi maestro y yo competiremos en un solo equipo. Al igual que el dicho padre e hijo, luchamos juntos». Lon Shilla dio un paso adelante, llegando junto a Sogweikin, y dijo, «¿Quién representará a tu lado?» Todo eso había sucedido tan rápido que los ancianos del infierno rojo sangriento no podían procesar lo que había sucedido. Habían ganado el segundo combate. A pesar de que todavía tenían que enfrentarse a Lon Shilla en el tercer combate, para ellos, Sogweikin no podía hacer mucho daño en lo absoluto. Él no era una amenaza. Sin embargo, para estar seguros, el primer anciano asintió con la cabeza hacia el cuarto anciano. Con 2 potencias de la etapa emperador celestial contra Lon Shilla y Sogweikin, ante el primer anciano, a pesar de que Lon Shilla era más fuerte que él, no saldría ileso de ese combate. Sin mencionar que el segundo anciano estaba casi en la cima de las potencias de los emperadores celestiales. El cuarto anciano se acercó y se paró junto al segundo anciano. Ninguno estaba mirando a Sogweikin, estaban enfocados completamente en Lon Shilla. Lo saludaron con los puños cerrados. «Hemos escuchado mucho sobre ti». Lon Shilla asintió. Era más viejo y mayor que cualquiera de los dos, por lo que dijo con calma, «No hay necesidad de bromas. Comencemos. Si quieres que me incline ante el infierno rojo sangriento, tienes que mostrarme tu fuerza. Como dice el refrán, inténtalo duro, vete a casa». Al cooperar con Sogweikin, el orgulloso emperador celestial 6 supremo dejó caer indicios sobre la posibilidad de admitir la derrota. Era solo una posibilidad, por supuesto. Sogweikin parecía ansioso, siguió a su maestro y se mantuvo medio paso atrás. Todos los que miraban podían sentir que Sogweikin tenía miedo de las 2 potencias de la etapa emperador celestial. Lon Shilla frunció el ceño y miró a Sogweikin. «¿No puedes ser más inútil? Te enseñé a ser así. No sé cómo podría ser tan ciego como para cogerte como aprendiz en ese momento». Sogweikin parecía adulador. «No fue por mis 6 atributos elementales, como tú». Al oírlo, el primer anciano del infierno rojo sangriento sintió que ese joven era un poco ingenuo. Ya había expuesto su inmunidad al atributo fuego, y reveló el número de atributos en su joya elemental en este momento. A pesar de que todos los luchadores del infierno rojo sangriento ya lo sabían, él había revelado su singularidad tan casualmente a pesar de que estaban en un combate. ¿Eso no era ingenuo?
Como Zhou Weiqing estaba hablando con Lon Shiya, ya había activado su equipo consolidado. Luces doradas y oscuras brillaron una tras otra. Poco después, las 9 piezas de su conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura fueron equipadas en su cuerpo, mostrando su nerviosismo aún más. Sin embargo, el segundo y cuarto ancianos lo siguieron. Zhou Weiqing no era nada de qué preocuparse, pero Lon Shiya era diferente. Su título de Emperador Celestial 6 Supremo era demasiado famoso, por lo que los dos ancianos no se atrevieron a ser descuidados. Ambos inmediatamente saltaron hacia atrás, desatando su propio conjunto legendario. Con sus posiciones en el infierno rojo sangriento, tenían el mejor equipo consolidado. Sin embargo, un buen conjunto legendario todavía era raro, y ambos conjuntos eran conjuntos de 8 piezas. Uno de esos no era fácil de encontrar, pero aún era bastante diferente del conjunto legendario Odio al Cielo sin empuñadura del Emperador Celestial 6 Supremo. Después de que Zhou Weiqing equipara su conjunto, se escondió detrás de su maestro inmediatamente. Al enfrentarse a dos potencias de la etapa Emperador Celestial al mismo tiempo, ni siquiera Lon Shiya podía permitirse ser descuidado. Desató su conjunto legendario de 9 piezas, y activó la formación 6 Suprema. Detrás de Lon Shiya, Zhou Weiqing también activó su formación de luz divina. Ambos comenzaron a brillar con luces de 6 colores. A pesar de que los luchadores del infierno rojo sangriento miraban con desprecio a Zhou Weiqing, era innegable que era impresionante ver que los dos resplandecían de manera tan deslumbrante. 6 joyas elementales. Se sabía que ese talento único solo existía en Lon Shiya y Zhou Weiqing. El primer anciano del infierno rojo sangriento negó con la cabeza. Pensó. El talento de Zhou Weiqing no es malo. No es de extrañar que haya sido elegido por el Emperador Celestial 6 Supremo. Su actitud, sin embargo, es deficiente. No importa cuán bueno sea su talento, si no es lo suficientemente fuerte, no llegará a ser demasiado. Mientras ganemos la competencia hoy, o mejor aún si podemos herir gravemente a Lon Shiya, seguramente podremos ganar. Incluso comenzó a relajarse. Después de todo, la actuación de Zhou Weiqing no era memorable. Los conjuntos legendarios en el segundo y cuarto ancianos eran de color rojo sangre. Era el verdadero color que mostrarían los conjuntos cuando terminasen de consolidarse. Sus conjuntos de armaduras también eran idénticos. Después de todo, los planos de los conjuntos legendarios eran limitados incluso en las Tierras Santas. Los conjuntos de 8 piezas aún no eran suficientes para cubrir sus cuerpos, pero la mayoría de sus cuerpos ya estaban cubiertos. Los conjuntos legendarios en sus cuerpos eran similares al dragón marino del terror, estaban llenos de espinas, pero esos picos eran de color rojo fuego. Cada uno de ellos tenía una lanza roja como la sangre en sus manos. Cuando terminaron de ponerse las armaduras, levantaron las lanzas, señalando al Emperador Celestial 6 Supremo. La presión de las potencias de la etapa Emperador Celestial brotó de ellos y se centró en el Emperador Celestial 6 Supremo. Una temible ola de energía barrió la arena. En comparación con el primer combate entre Zhou Weiqing y Tian Lei, este combate era evidentemente más emocionante. Tan pronto como se liberó la presión de los dos emperadores celestiales del infierno rojo sangriento, se solidificaron. Sorprendentemente, el espacio detrás de ellos se volvió rojo y se centró en ellos. La fuerza destructiva fusionada con la energía de la destrucción estaba hirviendo bajo la cobertura de las llamas. A través de las lanzas en sus manos, incluso podrían enfocar su presión en un rayo que dirigían completamente a Lon Shiya. Debido a eso, Zhou Weiqing, quien se escondía detrás de Lon Shiya, no necesitaba soportar nada. Como era de esperar del Emperador Celestial 6 Supremo, incluso cuando enfrentaba la presión de dos potencias de la etapa Emperador Celestial, aún no se inmutó. En sus manos, los martillos octagonales fueron cruzados frente a él, defendiéndose de la presión de los dos fuertes enemigos por su cuenta. Incluso la grasa de Lon Shiya brillaba con luz de 6 colores. Ambas partes esperaban pacientemente la oportunidad de atacar. En su nivel, la presión era incluso más peligrosa que atacar a los oponentes. Tan pronto como el otro lado tuviese su debilidad expuesta, la batalla probablemente terminaría en muy poco tiempo. Aguantando la presión de dos oponentes fuertes, Lon Shiya no se inmutó. Por el contrario, la luz de 6 colores se hizo aún más fuerte, sus ojos que estaban ocultos detrás de capas de grasa brillaban intensamente, y su cuerpo se movía minuciosamente alrededor. El segundo y cuarto ancianos estaban haciendo lo mismo, seguían cambiando sus ángulos para tratar de afectar a su enemigo en un intento de influir en él para mostrar su punto débil. Con respecto a la fuerza de Lon Shiya, el primer anciano estaba asombrado. Ahora estaba seguro de que no podría manejar la base de cultivo de Lon Shiya.
Si no fuese por esta situación de 2 contra 2, sería casi imposible reclamar la victoria sobre él. Aunque Long Shilla estaba en la posición defensiva, estaba desviando los ataques de 2 personas por su cuenta. Sogeking no ayudó a su maestro en lo absoluto. Sin embargo, él no estaba en desventaja en lo absoluto. Defender no era nada. Si le dieran una oportunidad, podría darse la vuelta e ir a la ofensiva en cualquier momento. El segundo y cuarto ancianos entendieron eso. Sería casi imposible encontrar la debilidad de Long Shilla con solo la presión. Ambos intercambiaron miradas. En el momento siguiente, gritaron al mismo tiempo y se lanzaron hacia Long Shilla, sus cuerpos se convirtieron en relámpagos de color sangre. Fueron rápidos. Las luces rojas de color sangre destellaron y aparecieron frente a Long Shilla. Long Shilla rugió: ábranse. Los martillos octagonales atacaron al mismo tiempo contra sus 2 oponentes. En su nivel, las habilidades no eran de gran ayuda. Con la gruesa capa de poder celestial defensivo, las habilidades normales no eran en lo absoluto efectivas. Las que podrían ser efectivas eran las imágenes de habilidades celestiales. Sin embargo, una vez que esas habilidades fuesen emitidas, la presión del usuario casi definitivamente flaquearía, exponiendo los puntos débiles, por lo que era mejor no usarlas. A veces, cuanto más alto era el nivel de las batallas, más fácil se ponía. Por ejemplo, lo que estaba sucediendo actualmente era así. Eso era puramente un choque de energía. No hubo florituras para presenciar entre los luchadores, era toda una demostración de fuerza y consumo de energía. Después de un boom, las 2 luces de color sangre se separaron y Long Shilla quedó suspendido en el aire. Tosió sangre, que de inmediato comenzó a arder con llamas negras y desapareció. Ese era el poder de la destrucción. Sin embargo, los 2 ancianos también resultaron heridos. También estaban en el aire, tosiendo sangre. Su condición no era mucho mejor que la de Long Shilla. Su ataque fue solo un ataque de prueba, pero no esperaban que Long Shilla usara toda su fuerza tan pronto como atacasen. Cuando se dieron cuenta de lo que hacía Long Shilla, ya era demasiado tarde para preparar completamente un ataque total. Su fuerza sumada era definitivamente más poderosa que la de Long Shilla. Sin embargo, en esta situación, no habían ganado el intercambio. Por el contrario, ambos bandos parecían haber resultado heridos, aunque parecía que la lesión de Long Shilla era más pesada. El segundo y cuarto ancianos no se detuvieron. Sus cuerpos dieron media vuelta en el aire y se lanzaron hacia Long Shilla por segunda vez. Esta vez, cambiaron su estrategia. Controlaron las lanzas de sangre para atravesar el aire, proyectando luz y sombra sobre Long Shilla. El conjunto legendario Odio al cielo sin empuñadura de Long Shilla aumentaba mucho su fuerza. Si solo estuviesen comparando la fuerza pura, Long Shilla podría compensar fácilmente la diferencia entre él y las 2 potencias con su fuerza abrumadora. Por eso, el segundo anciano y el cuarto anciano eligieron atacar con sus habilidades desde el principio. La luz de 6 colores envolvió el cuerpo de Long Shilla, y su rostro era sombrío. Frente al ataque del segundo y cuarto ancianos, tomó una decisión inesperada. Él se volteó y cargó. Abandonando la dirección desde la cual el segundo anciano estaba atacando, blandió sus martillos de flor de ciruelo octagonales y se lanzó contra el cuarto anciano. Al mismo tiempo, la luz de 6 colores alrededor de su cuerpo se expandieron bruscamente, impregnando el aire y causando que todos los tipos de energías se volviesen violentas, opacando la luz color sangre del cuarto anciano. En solo una ronda de intercambios, el Emperador Celestial 6 Supremo había elegido un ataque que era ganar o perderlo todo. ¿Cómo puede ser? El primer anciano del infierno rojo sangriento miró con incredulidad y gritó: «Cuarto, ten cuidado». Long Shilla era realmente fuerte. Con él poniendo todos sus huevos en una canasta, el cuarto anciano tendría dificultades para desviar el ataque. Sin embargo, elegir eso significaría que también había abandonado su defensa. El segundo anciano, que era más fuerte que el cuarto anciano, atacaba desde otro ángulo. Cuando surgían oportunidades como esa, el segundo anciano no las abandonaría. Eso significaría que, al final, Long Shilla podría no ser capaz de matar al cuarto anciano, pero definitivamente sería mutilado por el ataque del segundo anciano. ¿Quién elegiría estrategias como esa? Long Shilla lo hizo. Podría ser porque era inesperado que eligió hacerlo. El cuarto anciano sintió una repentina intimidación y entró en pánico. La base de cultivo de Long Shilla era mucho más alta que la suya, después de todo. Además, en esa situación de todo o nada, la fuerza de Long Shilla podría incluso forzar a las potencias de la etapa Dios Celestial a retroceder unos pasos. Sin dudarlo, el cuarto anciano abandonó su ofensiva. Recuperó su lanza de sangre y liberó toda su energía celestial para su defensa. Todo lo que tenía que hacer era soportar esa ronda de ataques de Long Shilla.
Mientras viviera, podría ganar esa pelea. Por otro lado, el segundo anciano no descansaba tranquilo. Su propio camarada estaba en problemas, lo que le obligó a usar todo su poder. Él cargó contra el Emperador Celestial 6 Supremo a toda velocidad. Cuanto más rápida sea su acción, menos tiempo tendrá que soportar el cuarto anciano los ataques. En ese momento, el segundo anciano de repente se encontró frente a una cara sonriente. Una silueta apareció entre él y Lon Shilla. Era Zhou Weiqing, que se había mantenido oculto desde que comenzó la batalla. El segundo anciano no reaccionó mucho a la aparición de Zhou Weiqing. Para él, el bloqueo de Zhou Weiqing era cortejar a la muerte. A lo sumo podría ser una molestia por una fracción de segundo, pero no lo suficiente como para detener por completo su ataque hacia el Emperador Celestial 6 Supremo. Zhou Weiqing golpeó el martillo justo frente a él. Inmediatamente, una enorme silueta negra apareció frente a él, bloqueando el ataque del segundo anciano. Era el ángel del infierno. El ángel del infierno no se detuvo una vez que fue convocado. Cuando la lanza de sangre del segundo anciano perforó su cuerpo, ángel del infierno se autodestruyó de inmediato. Debido a la fuerte explosión, el cuerpo del segundo anciano se detuvo por un momento, y en ese momento, un par de enormes alas brotaron desde la espalda de Zhou Weiqing. Todo su cuerpo se revolvió en el aire mientras arrojaba su martillo contra la cabeza del segundo anciano. Eso creó otra explosión. Era como si un trueno hubiese sucedido en el aire. El cuerpo de Zhou Weiqing fue arrojado hacia atrás y dio un salto mortal varias veces antes de poder equilibrarse. El segundo anciano tampoco estaba en buena forma. Había sido golpeado hacia el cielo a la fuerza. Parecía que ya no le era posible salvar al cuarto anciano. Todos los encubrimientos que se hicieron antes conducían a este punto. Esa era también la primera pelea de Zhou Weiqing contra una potencia emperador celestial completamente armada después de que se había vuelto más fuerte. En general, Zhou Weiqing podría ser aún más débil, pero su poderoso físico y defensa anulaban el daño que de otro modo habría sufrido. Después de todo, el segundo anciano había usado toda su fuerza en el ataque en ese momento. A pesar de que fue afectado por Ángel del Infierno, el poder que contenía era difícil de aguantar, incluso para un emperador celestial de nivel bajo. Como Zhou Weiqing había interceptado con éxito al segundo anciano, el choque en el otro lado finalmente sucedió. ¡Pof! Una neblina de sangre estalló en el aire cuando el cuerpo del cuarto anciano se hizo añicos, desapareciendo en la nada. Retrocediendo apenas un momento antes, mientras el cuarto anciano se había estado preparando para defenderse del ataque del Emperador Celestial 6 Supremo, una silueta púrpura apareció detrás de él sigilosamente. Como Lon Shilla había captado toda su atención, el cuarto anciano no se dio cuenta. La silueta se convirtió en un rayo de luz que envolvió al cuarto anciano. Cuando el ataque de Lon Shilla llegó en el momento siguiente, el cuarto anciano ya no tenía ni siquiera un trozo de trapo para defenderse. El ataque de Lon Shilla podría no ser capaz de matar a una potencia de la etapa Emperador Celestial con máxima defensa, pero sin su equipo consolidado y sus habilidades almacenadas, con lo que podría defenderse el cuarto anciano. La silueta de púrpura no era la dama dragón demoníaca. Por supuesto, no solo fue convocada. Antes de que comenzara el combate, estaba escondida. En el momento crucial cuando Zhou Weiqing estaba interceptando al segundo anciano, fue enviada a la arena con la gema de teletransportación espacial. La elección de Lon Shilla del ataque aparentemente suicida se estableció desde el principio, ¿no era así? Todo lo que sucedía estaba dentro de las expectativas de Zhou Weiqing. Una potencia de la etapa Emperador Celestial fue asesinada así, y la diferencia entre el nivel de poder de ambos lados se cerró inmediatamente. La dama dragón demoníaca no desapareció de inmediato. Cuando el cuerpo del cuarto anciano se hizo añicos, la dama dragón demoníaca se convirtió en innumerables haces de luz color púrpura, cayendo sobre las potencias del infierno rojo sangriento. Cada rayo llevaba un sello de dragón silencioso. Siempre que un solo rayo golpee, sería suficiente para los equipos consolidados de las habilidades almacenadas fuesen deshabilitadas. Después de que el Emperador Celestial 6 Supremo masacró al cuarto anciano, su cuerpo resplandeció brillantemente con su luz de 6 colores y lanzó flechas hacia las potencias del infierno rojo sangriento, intercaladas entre los rayos del sello del dragón silencioso. ¿Qué era el engaño? Zhou Weiqing se lo mostró a todos con sus acciones. Por supuesto, no era solo el comienzo de su engaño. En la dirección en que el segundo anciano fue arrojado, se encontraba el emperador demoníaco Hu Yunyue y los 6 reyes celestiales de la secta Demonio Celestial. Tan pronto como el segundo anciano se estrelló en el suelo, el cambio demoníaco del emperador demoníaco ya había sido completado. Estaba equipado con un conjunto legendario completo de nivel Dios. Espada del Dios Celestial, su ataque más fuerte, apuntaba al segundo anciano.
¿Qué competencia? ¿Qué apuesta? Todas las adulaciones y toques de rendición habían sido parte de un plan. Con tantas potencias del infierno rojo sangriento, si los enemigos decidían atacarlo, lo único que Zhao Weiqing podía hacer era intentar huir. Sin embargo, si algunos de ellos pudiesen ser eliminados de la imagen, sería una historia completamente diferente. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 270 Creación vs Destrucción. Mientras que el infierno rojo sangriento tenía 4 potencias de la etapa emperador celestial de su lado, Zhao Weiqing solo tenía 2 en el suyo. Sin embargo, había que tener en cuenta que incluso si las 4 potencias de la etapa emperador celestial del infierno rojo sangriento tenían el atributo destrucción, Long Shilla y Wu Yunyue también eran existencias formidables de la etapa emperador celestial de nivel máximo. 1 contra 2 no sería posible, pero si es 1 a 1, jeje, pensó. El segundo anciano había quedado paralizado por el golpe de martillo de Zhao Weiqing, aunque lo más importante era que la energía santa de Zhao Weiqing había destruido su energía celestial defensiva y el retraso absoluto fue golpeado en su cuerpo. La victoria de las batallas entre las potencias emperador celestial podría determinarse incluso con la más mínima diferencia. En ese momento, el segundo anciano estaba de espaldas a la dirección del emperador demoníaco. Nunca hubiese pensado que Wu Yunyue emboscaría desde atrás sin importarle su propia identidad. El hecho es que Wu Yunyue no tenía lugar para preocuparse por su identidad en este momento, ya que la secta demonio celestial había sido destruida por las manos de esas potencias del infierno rojo sangriento. Si ese no fuese el caso, ¿cómo sería la negociación entre él y Zhao Weiqing tan pasiva mientras todo giraba en torno a Zhao Weiqing? Durante mucho tiempo había despreciado a esa gente del infierno rojo sangriento, por lo que mientras pudiese vengar a su gente, su reputación no importaría. Mientras balanceaba la espada demonio celestial, una nube de colores parecidos a la niebla estalló detrás del emperador demoníaco Wu Yunyue. La niebla parecía estar compuesta de innumerables mechones, emitiendo un color gris tenue. Era una planta celestial de atributo vida. La planta celestial de Wu Yunyue era nombrada hibisco de la desesperación, un tipo de planta que existía en la naturaleza. No poseía veneno, pero al contacto, un fuerte veneno demoníaco explotaría de ella. El veneno de atributo maligno era exactamente como los 3 tipos de venenos del relámpago del dios demonio oscuro de Zhao Weiqing, ya que era extremadamente venenoso. Zhao Weiqing le había dicho a Wu Yunyue anteriormente que crearía una oportunidad para que él realizara un golpe a todo poder, por lo que Wu Yunyue estaba bien preparado desde el principio. Cambio demoníaco, conjunto legendario hibisco de la desesperación, casi todos sus poderes se centraban en ese ataque único. El segundo anciano del infierno rojo sangriento había sentido la inmensa amenaza que venía desde abajo. Sin embargo, al ser afectado por el retraso absoluto, sus reflejos se hicieron mucho más lentos. Con grandes luchas, giró su cuerpo con la lanza en su mano apuntando hacia abajo mientras activaba toda la energía celestial que tenía en su cuerpo. ¡Bum! La espada demonio celestial y la lanza de sangre del segundo anciano colisionaron vigorosamente entre sí. A juzgar por sus 2 bases de cultivo, Wu Yunyue tenía la sartén por el mango, y eso ni siquiera consideraba el hecho de que el segundo anciano no podía utilizar el 80% de su poder. El cielo y la tierra se estremecieron cuando se escuchó una explosión. El segundo anciano vomitó un bocado de sangre. Su energía celestial defensiva había sido aplastada por Zhao Weiqing antes. En ese momento, el hibisco de la desesperación fue liberado y envolvió el cuerpo del segundo anciano. Se escuchó un grito miserable, y los gritos histéricos del segundo anciano se llenaron de insatisfacción y furia. ¿Cómo te atreves a tenderme una emboscada? Morirás conmigo. Frente a la emboscada de Wu Yunyue, tenía muy claro que ya no tenía la oportunidad de escapar. Definitivamente moriría antes de que llegaran el primer y el tercer anciano. Bajo tales circunstancias, el segundo anciano encendió su núcleo celestial de la etapa emperador celestial sin ninguna vacilación. En un instante, el área que rodeaba su cuerpo se convirtió en un área que era como un agujero negro. Tan pronto como una potencia de la etapa emperador celestial tuviese éxito en la autoexplosión, incluso la ciudad arco celestial que estaba muy lejos se vería afectada por el impacto. Para entonces, las bajas no se limitarían a las personas ante ellos. Wu Yunyue luego dejó el campo de batalla en un instante casi sin vacilar. El poder de la autoexplosión de una potencia de la etapa emperador celestial era casi equivalente a 3 ataques de sus ataques más poderosos. Wu Yunyue no quería morir. Además, no habría vuelta atrás, porque tan pronto como el núcleo celestial se encendió, la autoexplosión era inevitable. Dado que ese segundo anciano estaría muriendo, ¿cómo podría permitirle usarlo como chivo expiatorio?
Sin embargo, justo en ese momento, un enorme martillo apareció de repente detrás del segundo anciano y un brillo distorsionado cubrió instantáneamente su cuerpo, que estaba a punto de explotar. Ese niño está loco, pensó Wu Yunyue. Wu Yunyue claramente vio que era Zhou Weiqing quien había aparecido detrás del segundo anciano. No importaba cuán notable fuese, era una autoexplosión de una potencia emperador celestial. ¿Está planeando morir?, pensó de nuevo. Sin embargo, Wu Yunyue quedó ligeramente aturdido en el segundo siguiente ya que la autoexplosión del segundo anciano se detuvo sin más. Después de que una intensa distorsión ocurriese alrededor del área que rodeaba a Zhou Weiqing y el cuerpo del segundo anciano, todo volvió a la normalidad. Zhou Weiqing tenía sus propias formas de utilizar la inversión del tiempo, la habilidad que se percibía como inútil. Acababa de comenzar a dominar realmente esa habilidad desde que poseía el núcleo astral estrellado. La inversión de tiempo ya no requería la absorción de una gran cantidad de energía para invertir el tiempo durante solo 2 horas. Con el apoyo de la energía santa astral, Zhou Weiqing podía controlar completamente el tiempo y el alcance de la inversión del tiempo. Naturalmente, el requisito previo era golpear al objetivo de la inversión del tiempo. Solo funcionaría si esa parte se cumpliese. Dado que el segundo anciano se autodestruía, ¿cómo podría tener alguna defensa sobre su cuerpo? Sin duda, Zhou Weiqing lo realizó con éxito con un solo golpe. Zhou Weiqing había descubierto lo que podría pasar después de que golpeó al segundo anciano. Por lo tanto, realizó la consolidación de la inversión del tiempo tan rápido como pudo y lo alcanzó con Blink. Cuando llegó detrás del segundo anciano, Zhou Weiqing tenía sudor frío sobre él, ya que Blink casi se había desviado de la dirección debido al impacto similar al agujero negro de la autoexplosión. Afortunadamente, finalmente lo hizo. La fusión de la habilidad con los martillos legendarios duales no era tan simple como una mera habilidad más fuerte. El fuerte golpe del martillo había aplastado casi al instante la mayoría de las columnas vertebrales del segundo anciano, por lo que no podía realizar la autoexplosión ahora, incluso si lo deseaba. La nube de luz del núcleo santo astral apareció en el pecho de Zhou Weiqing. ¿Cómo podría el segundo anciano pelear contra Zhou Weiqing cuando fue gravemente herido? Después de guardar sus martillos duales, Zhou Weiqing se agarró brutalmente a la espalda del segundo anciano con las garras de las palmas espirituales gigantes Yin-Yang de su conjunto legendario y activó completamente la habilidad de volar. Al mismo tiempo, el cielo también se había oscurecido debido a las energías que el núcleo santo astral había liberado. Parecía fácil para Zhou Weiqing haber derrotado a una potencia de la etapa emperador celestial, pero la verdad era que era equivalente a él derrotando al segundo anciano junto con el emperador demoníaco Wu Yunyue. Además, fue una victoria con elementos e inconvenientes sorpresivos intensos. No importaba si las trampas fueron intencionales o no, fue un caso triste para el segundo anciano. La serie de acciones confusas de Zhou Weiqing fueron la razón por la cual el segundo anciano terminó así. ¿Eso también funciona?, Wu Yunyue pensó para sí mismo mientras abría los ojos en shock. Sin embargo, no había tiempo para que considerara la habilidad de Zhou Weiqing en ese momento, ya que el emperador celestial 6 supremo del otro lado apenas podía soportarlo más. Si uno fuese a usar una oración para describir la batalla en el otro lado, colapsando el cielo y destruyendo la tierra sería lo más adecuado. La dama dragón demoníaca liberó el sello del dragón silencioso de forma autoextinguible, naturalmente, no podría funcionar completamente. Aunque los reflejos del primer anciano y tercer anciano del infierno rojo sangriento se retrasaron, aún lograron levantar un gran espacio de energía y defendieron la mayor parte del poder del sello del dragón silencioso. Solo había 7 u 8 potencias del infierno rojo sangriento de la etapa Sun con bases de cultivo de 8 o 9 joyas que habían sido alcanzadas por el sello del dragón silencioso. Cuando el cuarto anciano fue aplastado por el ataque de Lon Shilla, el primer anciano y el tercer anciano estaban en estado de shock. Las potencias de la etapa emperador celestial también eran humanas, y un cambio que surgió de la nada los había impactado significativamente. Los 4 ancianos del infierno rojo sangriento 4 ancianos habían estado viviendo juntos desde que eran pequeños, por lo que estaban cerca uno del otro. Debido al acuerdo de la competencia, además de querer que Lon Shilla y el resto se rindiesen, decidieron interferir cuando Lon Shilla apostó con su ataque. Para ellos, incluso si el cuarto anciano no era tan poderoso como Lon Shilla, todos estaban en la etapa emperador celestial. Era imposible para Lon Shilla matar al cuarto anciano con un solo golpe. La aparición de la dama dragón demoníaca fue demasiado repentina. Hasta la muerte de la dama dragón demoníaca, aún no habían descubierto si era una bestia celestial o una entidad de energía. Tras la muerte del cuarto anciano, el primer anciano y el tercer anciano se enfurecieron. Ya no les importaba el acuerdo de la cuesta en ese momento, ya que corrieron hacia Lon Shilla juntos y atacaron.
Sin embargo, la dama dragón demoníaca se autodestruyó en ese mismo momento. Con las bases de cultivo del primer anciano y del tercer anciano, no habría ningún efecto sobre ellos, incluso si el brillo del sello del dragón silencioso hubiese brillado sobre ellos. Sin embargo, no podrían abandonar a sus subordinados. La dama dragón demoníaca era una bestia celestial de la etapa emperador celestial de nivel máximo. El sello del dragón silencioso que ella había liberado por la autoexplosión era difícil de defender incluso para las potencias de niveles altos. Si permitían que el brillo cayese sobre ellos, era seguro decir que los subordinados que traían con ellos perderían la mayoría de su fuerza de combate. Además, la ventaja absoluta inicial había disminuido significativamente debido a la muerte del cuarto anciano. Aunque estaban furiosos, no podían abandonar a sus subordinados. Lo único que podían hacer era liberar su equipo consolidado, lo que le dio al Emperador Celestial 6 Supremo la oportunidad de atacar. El cielo se había transformado completamente en un mar de 6 colores de los 6 atributos: agua, fuego, tierra, viento, luz y oscuridad. Todas las energías de diferentes atributos explotaron con el comando de Lord Shilla. Desde que el Emperador Celestial 6 Supremo tomó a Zhao Weiqing como su discípulo, era la primera vez que mostraba toda su fuerza de combate. Aunque los 6 resplandores de los colores eran solo una simulación, uno podía notar que habían pequeñas sombras detrás de cada flecha de luz si mirasen de cerca. Esas eran sombras que se veían exactamente como el Shilla. Se podría decir cuán terrorífico era el poder de las flechas de luz. 10.000 flechas devastadoras asesina dioses. Era uno de los movimientos definitivos del Emperador Celestial 6 Supremo Lord Shilla. El ataque no solo reunía su fuerza personal, sino también cantidades masivas de energía atmosférica. La ventaja de Lord Shilla era que fue el que atacó primero. Las potencias Emperador Celestial tenían la capacidad de controlar la energía atmosférica como su arma de ataque como lo deseaban. Sin embargo, había una secuencia de quien atacaba primero, razón por la cual Lord Shilla no había tenido la oportunidad de utilizar la energía atmosférica anteriormente. Por lo tanto, la energía atmosférica que pudieron utilizar los ancianos del infierno rojo sangriento y el tercer anciano era mucho más delgadas cuando atacó Lord Shilla. En ese momento, sucedió una escena mágica si uno pudiese verla desde lejos. El cielo estaba lleno de 6 colores, mientras que el suelo estaba de un color rojo sangre como un mar sangriento. Había una capa de corrientes de aire negras y destructivas dentro del suelo sangriento. El terrorífico boom sonó como muchos rugidos simultáneos de truenos. Los ancianos primero y tercero abrieron el encantamiento de la destrucción para defenderse del ataque de Lord Shilla. Las potencias del infierno rojo sangriento detrás de ellos lanzaron su equipo consolidado mientras se movían para reunirse detrás de los dos mayores simultáneamente. En ese momento, el Emperador Celestial 6 Supremo había mostrado completamente su habilidad. Incluso el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve tenía que ser cauteloso cuando se encontraba con las 10.000 flechas devastadoras asesina dioses, o de lo contrario sería golpeado por las flechas. Aunque el ataque fue dispersado, era destructivo. Estaba fuera de la expectativa del infierno rojo sangriento y de los ancianos. El encantamiento de la destrucción que lanzaron los ancianos primero y tercero fue aplastado en un instante. Aunque el dúo no resultó herido, se vieron obligados a regresar al suelo desde el cielo, lo que les hizo perder la oportunidad de salvar al segundo anciano por completo. Además de eso, ya que el encantamiento de la destrucción fue aplastado, las potencias del infierno rojo sangriento en la parte posterior se vieron afectadas por el impacto. Los primeros en ser impactados por el golpe fueron aquellos que fueron alcanzados por el sello del dragón silencioso. Ya que ni siquiera podían liberar su equipo consolidado, ¿cómo podrían defenderse del ataque de Lord Shilla? Todos los que fueron golpeados por las flechas tuvieron sus cuerpos cambiando de 6 colores inmediatamente y se desvanecieron en puntos de luz que se disipaban. Aparte de esas personas, al resto tampoco les fue bien. Más de 10 personas arrojaron sangre y resultaron gravemente heridas, incluidas 4 potencias de la etapa Rey Celestial. Uno de los movimientos definitivos del Emperador Celestial 6 Supremo con todo su poder no podía ser simplemente bloqueado. Entre las potencias de la etapa Emperador Celestial, quizás el Emperador Celestial 6 Supremo era el único que podía defenderse de los ataques del segundo y cuarto anciano. Se apostó su vida para matar al cuarto anciano después de un ataque poderoso. Una aura destructiva se elevó en el aire. Lord Shilla, que estaba en el cielo, dejó escapar un profundo gemido por el impacto y escupió sangre. Después de todo, él estaba luchando contra muchas potencias por su cuenta. Si fuese el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve, no podría estar mejor que él. Los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento gritaron ferozmente y se lanzaron al cielo en 2 sangrientos resplandores.
Odiaban a Lonchilla hasta el fondo, y era el momento perfecto para atacar al Emperador Celestial 6 Supremo, ya que acababa de lanzar su ataque y estaba al punto de lanzar otro ataque. Mientras lograsen aprovechar ese momento para matar a Lonchilla, ni Son Wei-King ni el resto vivirán. Cuando el terrorífico resplandor rojo oscuro se disparó hacia el cielo, una aura destructiva dominante llenó decenas de miles de metros cuadrados. Los tocones restantes de los árboles estrellas que fueron cortados antes, así como aquellos que se salvaron, dentro de la cobertura del aura destructiva, se convirtieron en cenizas en un instante. El suelo se hundió decenas de metros de profundidad, mientras que un número significativo de las potencias del infierno rojo sangriento atacaron al mismo tiempo. En ese momento, se mostró el poder del infierno rojo sangriento. Aunque los reyes celestiales y las potencias de nivel Sun no podían ser una amenaza para el Emperador Celestial 6 Supremo por sí solos, tenían el atributo destrucción. A medida que liberaban la energía celestial respectivamente y la canalizaron hacia el encantamiento de la destrucción, no solo remediaron el encantamiento de la destrucción, sino que su poder aumentó enormemente. Los ancianos primero y tercero estaban ajustando la aterradora energía destructiva hacia Lonchilla. Cuando estaban atacando a la secta demonio celestial en aquel entonces, la secta demonio celestial era bastante poderosa. Sin embargo, debido al aura destructiva autoritaria, los dos maestros de la secta asistentes de la etapa emperador celestial de nivel bajo decidieron autodetonarse, lo que permitió a Wu Yunyue y una parte de ellos huir. En ese momento, el primer anciano no se unió a la batalla, solo participaron el segundo, tercero y cuarto ancianos. Lonchilla era la razón por la cual el primer anciano estaba aquí esta vez. Le habían dado todo este tiempo de preparación, e incluso el Emperador Celestial 6 Supremo, una auténtica potencia, se sorprendió ante la terrorífica aura. Wu Yunyue había llegado junto a Lonchilla, así como los 6 reyes celestiales de la secta demonio celestial. Los 8 tenían diferentes atributos, lo que hacía que la fusión fuese imposible. Todo lo que podían hacer era usar sus habilidades más poderosas para luchar contra el ataque de los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento. ¡Bam! El cielo se oscureció. Sí, el cielo se oscureció en el momento en que ocurrió la colisión. Naturalmente, no se acercaba la noche. En cambio, un enorme agujero negro de 1000 metros de diámetro apareció en el cielo de la nada. Toda la energía atmosférica fue absorbida por completo dentro de las proximidades del agujero negro, lo que obligó a las dos partes a separarse en dos lados. En casi un instante, la mitad de la pared de la ciudad Arco Celestial, que estaba muy lejos, colapsó. Fue solo el impacto del aura. Afortunadamente, Son Wei-King había instruido a los soldados que estaban estacionados cerca de la ciudad Arco Celestial, así como a los civiles, que se trasladaran a otro lado cuando recibió la carta de desafío. De lo contrario, Dios sabría cuántas vidas quitaría la réplica del aura. Los ancianos primero y tercero se vieron obligados a regresar al suelo una vez más. El aura sangrienta y llena de destrucción era mucho más tenue ahora. El agujero negro creado por la colisión de ambos lados era demasiado aterrador. Era una energía temible que podría engullir a una potencia emperador celestial, por lo que nadie se atrevió a tocarlo. Aunque el lado del infierno rojo sangriento estaba siendo detenido, la situación en el Imperio Arco Celestial era mucho más devastadora. Las 8 personas que fueron conducidas por el Emperador Celestial 6 Supremo Lonchilla y el Maestro Demoníaco y Wu Yunyue arrojaron sangre casi al mismo tiempo. La sangre se convirtió en niebla en el aire mientras que los 8 fueron enviados volando. Lonchilla ahora tenía más lesiones, por lo que no se veía demasiado bien. No esperaba que esas personas del infierno rojo sangriento reunieran todas sus fuerzas para atacar de manera unificada. Incluso con la ayuda del maestro demoníaco, no lograron defender el ataque y su ataque fue inmensamente poderoso. Además, el aura destructiva que estaba llena de energía destructiva se precipitó hacia sus cuerpos. Eso significaba que necesitarían cantidades masivas de energía celestial para evitar que afectara sus cuerpos. Después de la serie de ataques anteriores, el infierno rojo sangriento estaba naturalmente en el lado perdedor. El cuarto anciano murió, mientras que el segundo anciano estaba muriendo a manos de Son Wei-King. Por otra parte, un par de potencias de la etapa Rey Celestial habían matado a un montón de potencias de la etapa Son. Casi la mitad de su fuerza de combate total se perdió. Sin embargo, el lado Imperio Arco Celestial sufrió lesiones graves también. Aunque nadie murió, la lesión de Lonchilla era grave y Wu Yunyue también resultó herido. Aparte de eso, todavía no se había recuperado su última herida. En ese momento, las dos potencias de la etapa Emperador Celestial de nivel máximo habían perdido gran parte de sus habilidades de combate. Las 6 potencias de la etapa Rey Celestial habían sufrido heridas en diferentes niveles también.
Si eso persistía, dado que la gente del infierno rojo sangriento podía combinar la fuerza en su ataque, el infierno rojo sangriento tendría la sartén por el mango. Sin embargo, las personas del Imperio Arco Celestial estaban orgullosas de haber logrado lo que tenían hasta ahora a pesar de sus desventajas. Naturalmente, el orgullo no era suficiente ya que era una batalla de vida o muerte donde solo había una conclusión para el lado que perdiese. El emperador demoníaco Wu Yunjue se veía serio en ese momento. No importaba cuánto no quisiera admitirlo, sabía muy bien que la situación en ese momento era la misma que cuando el infierno rojo sangriento atacó a la secta demonio celestial. El atributo de destrucción del infierno rojo sangriento era inmensamente autoritario, pero en un escenario 1 a 1, pensó que el impacto del cambio demoníaco sería suficiente. Los atributos del núcleo de la secta demonio celestial eran los atributos demoníaco, oscuridad y vida. Como un maestro de secta que poseía los tres atributos al mismo tiempo, aunque sus habilidades solo podrían no ser mejores que las del emperador celestial 6 supremo Lon Shilla, había una delgada línea entre ellos. Esa era la razón principal por la cual la secta demonio celestial había logrado sobrevivir a través de los años a pesar de ser reprimida por las otras 4 grandes tierras santas. Sin embargo, no estaban enfrentando a sus enemigos 1 a 1, ya que no estaban en buenos términos con sus enemigos. ¿Cómo sería posible que el enemigo les diera la oportunidad de un 1 contra 1? Además, él y Lon Shilla habían sufrido lesiones graves. Y le añadieron nuevas lesiones a sus viejas lesiones, mientras que Lon Shilla se lesionó una y otra vez. En tal batalla, sería irracional poner sus expectativas en un par de potencias heridas. Los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento no eran fáciles. Con el apoyo de muchas potencias y la fusión del atributo destrucción, su fuerza de combate era demasiado aterradora. Wu Yunjue pensó que podría ser difícil ganar la batalla incluso si fuese el señor de la montaña celestial de la nieve el que luchara por sus propios medios. Esa era la principal diferencia ya que el atributo destrucción era comparable con el atributo santo. Lo que era más importante, el infierno rojo sangriento tenía muchas personas que poseían el atributo destrucción. Sería fatal si todos sus atributos de destrucción se fusionasen. Una mirada feroz apareció en la cara de Wu Yunjue. Sería difícil para ellos escapar con la situación en la que se encontraban hoy. Además, como el maestro de la secta demonio celestial, también tenía su dignidad. No podía soportar la humillación de escapar después de ser atacado una y otra vez. Había tomado su decisión, nunca se retiraría hoy, incluso si tuviese que recurrir a la autodetonación de su núcleo celestial. Debía luchar contra la gente del infierno rojo sangriento hasta su muerte. Por otro lado, Lon Shilla tenía una expresión completamente diferente en comparación con Wu Yunjue. Aunque había sufrido heridas graves, ese emperador celestial 6 supremo estaba sonriendo en ese mismo momento. Incluso se veía algo travieso en su sonrisa. Tal vez Wu Yunjue lamentó escuchar el plan de Zhou Weiqing, lo que causó la situación en la que se encontraban, pero era una historia diferente para Lon Shilla, ya que conocía muy bien a su querido discípulo que no podía actuar precipitadamente sin tener más del 80% de confianza. Consultando a Wu Yunjue, tenía una estimación precisa de la cantidad de gente que el infierno rojo sangriento tendría para la batalla de hoy. ¿Cómo era posible que cometieran un error tan grave en este momento? Independientemente de la energía o la secta demonio celestial, se habían olvidado de una cosa, que era la habilidad de Zhou Weiqing. Habían subestimado a su querido discípulo. En circunstancias normales, las habilidades defensivas de Zhou Weiqing eran comparables a las de una potencia emperador celestial de nivel máximo, y su fuerza de combate estaba al menos a la par con la capacidad de un emperador celestial de nivel medio. Sin embargo, esas estimaciones excluyeron su capacidad de movilizar las estrellas. Tan pronto como lograba hacer eso, Lon Shilla estaba casi seguro de que él era el más poderoso de su lado. Eso era correcto, Zhou Weiqing sería aún más poderoso que él. Los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento tenían sus ojos puestos en las dos potencias emperador celestial en el otro lado. Ni siquiera habían pensado en cómo Zhou Weiqing había logrado defenderse del golpe completo del segundo anciano y sobrevivió. El agujero negro en el aire se encogió lentamente, pero cuando se desvaneció por completo, la gente del infierno rojo sangriento se sorprendió al descubrir que aunque el resplandor de 6 colores había desaparecido debido a la disminución en la fuerza de Lon Shilla, había sido reemplazado por otro color. La desaparición del agujero negro no trajo oscuridad, sino que reveló las estrellas que cubría previamente y que nadie había visto antes. El día se convirtió en noche en ese mismo momento, y las deslumbrantes estrellas del cielo formaron una enorme nebulosa de luz en forma de espiral. Hubo una suave ola de energía liberada.
A medida que las estrellas caían, el encantamiento de la destrucción del infierno rojo sangriento ya no podía alcanzar el cielo. La energía santa astral de Soul-Waking era la energía de la creación más pura. La creación y la destrucción siempre habían estado en lados opuestos, pero solo podían restringirse mutuamente cuando ambos eran iguales. Aunque las potencias del infierno rojo sangriento poseían el atributo destrucción, solo una pequeña porción de eso se mezcló con los otros atributos que poseían. Al final, su atributo destrucción era claramente más débil que la energía santa más pura de Soul-Waking cuando eran comparados. Movilizar las estrellas significaría que Soul-Waking estaba conectado con las estrellas. Aparte de la fuerza en energía, la poderosa aura de la energía santa astral había suprimido completamente al atributo destrucción. Sin la capacidad de integrar su atributo destrucción, era imposible que las potencias del infierno rojo sangriento liberaran un ataque combinado. Con solo el aura de sus atributos, Soul-Waking había logrado que las potencias del infierno rojo sangriento perdieran temporalmente la mejor técnica ofensiva que tenían. Los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento estaban aturdidos. Podían ver a Soul-Waking, que estaba muy lejos. La nebulosa espiral se iluminó en el pecho de Soul-Waking mientras flotaba más alto en el cielo en ese momento. Sostenía al segundo anciano con su mano derecha, pero su cuerpo estaba colgando. Estaba claro que no había señales de vida en él. Soul-Waking actuó como si no pudiese ver al poderoso enemigo ante él. En ese momento, él había entrado en un reino misterioso y tenía una expresión calmada en su rostro como si nada pudiese molestarlo más. Bajo las luces de las estrellas, lucía como un superior observando el mundo. Los poderes de la energía santa astral no eran tan fuertes, pero las ondas de energía lograban que todos sintieran que sus atributos estaban apagados, sus enemigos y los maestros de joyas celestiales de su lado incluidos. Lo que es más importante, estaban completamente aislados de la energía atmosférica del mundo exterior. En sus ojos, Soul-Waking se había fusionado con los cielos. Los ojos de Bo Yun-Yue estaban muy abiertos. Él ya tenía una gran apreciación de Soul-Waking. Ya se tratase de sus habilidades o su habilidad de planificación, ese joven estaba en la cima de su nivel. Sin embargo, recién ahora se dio cuenta de que su estimación de Soul-Waking estaba muy lejos de lo que ese hombre era realmente capaz de hacer. El aura que venía del cuerpo de ese joven era irreconocible. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es exactamente esa energía?, pensó. Los dos estaban aturdidos. Por otro lado, el primer anciano del infierno rojo sangriento no se atrevió a moverse apresuradamente. Ya se habían calmado de la muerte del segundo y cuarto por el momento. Algo estaba pasando, especialmente desde que ocurrió ese extraño fenómeno, y su mayor ventaja había sido suprimida. Dejando de un lado el atacar a Soul-Waking, era difícil enfrentarse al Emperador Celestial 6 Supremo y al Emperador Demoníaco. Cada potencia del infierno rojo sangriento claramente se dio cuenta de que el atributo destrucción en sus cuerpos estaba siendo suprimido por completo y no podía ser liberado más. Era la primera vez que encontraron algo como eso desde la primera vez que obtuvieron ese poderoso atributo. El atributo destrucción parecía temer a la energía santa astral. La noticia era demasiado importante para el infierno rojo sangriento. La existencia de Soul-Waking era sin duda una gran amenaza para el futuro del infierno rojo sangriento. El primer y tercero ancianos estaban considerando si debían sacar a su gente de allí para difundir las noticias. La razón por la que el infierno rojo sangriento había logrado crecer tan rápido y desafiar al Palacio Extensión del Cielo era porque confiaban en el atributo destrucción. Si el poder del atributo destrucción desapareciese, el impacto en las capacidades del infierno rojo sangriento sería grande. Habían estado ahorrando energía durante tantos años y finalmente comenzaron a usarla. Si eso fallaba, el infierno rojo sangriento caería en la devastación. Soul-Waking flotó en el aire. Todo estaba bajo su control, ya que él fue quien planeó todo. Asesinar al segundo y cuarto ancianos antes de lograr que el emperador demoníaco y su maestro atacaran, lo que le daría tiempo suficiente para crear la oportunidad de conectarse con las estrellas. Era la segunda vez que Soul-Waking usaba esa habilidad en una batalla. Aunque convocar a las estrellas era una habilidad extremadamente poderosa, era su carta de triunfo. De hecho, no podía ser interrumpido en absoluto durante el proceso de convocación. De lo contrario, fallaría inmediatamente. La desventaja del infierno rojo sangriento era que no sabían mucho sobre Soul-Waking. El agujero negro que se creó a partir de la gran colisión permitió a Soul-Waking invocar la ola de energía de las estrellas que había estado ocultando con éxito. 8 resplandecientes destellos dorados cayeron del cielo con la orden de Soul-Waking y aterrizaron en el Emperador Celestial 6 Supremo Celestial Lord Shilla, el Emperador Demoníaco Yun-Yue y las 6 potencias Rey Celestial de la secta Demonio Celestial.
Los 8 se sintieron exuberantes en un instante cuando enormes cantidades de energía sin ningún atributo fluyeron hacia sus cuerpos. La energía era muy pura, pero la parte más sorprendente era que, aunque era una enorme cantidad, también era suave, por lo que podían absorberla directamente. Además, había un solo tipo de energía única en esa energía pura. Tan pronto como la absorbieron, todas sus lesiones se redujeron significativamente. Al mismo tiempo, Sogeking agitó su mano derecha hacia el cielo. Una bola formada de ricos rayos de luz estalló en el cielo y entró en su mano de inmediato. El segundo anciano, que estaba en la otra mano de Sogeking, se convirtió en cenizas. También fue la acción de la bola de luces. Los dos resplandores luminosos eran los núcleos celestiales del segundo y cuarto de los ancianos. Esos eran los núcleos celestiales de emperadores celestiales. Luego, 2 rayos dorados se dispararon hacia el cielo y se lanzaron hacia las estrellas en el cielo. Mientras tanto, Long Shilla y el emperador demoníaco Wu Yunyue se lanzaron hacia las poderosas potencias del infierno rojo sangriento sin dudarlo. Con el apoyo de la energía santa astral de Sogeking, no solo se habían sanado mucho, su energía celestial tuvo una recuperación significativa. Uno debía saber que cuando Sogeking convocaba a las estrellas, era como si se hubiese transformado en el Señor del mundo. Bajo tales circunstancias, nadie debería esperar recuperar sus cuerpos mediante la absorción de la energía atmosférica. Mientras tanto, las potencias del Imperio Arco Celestial sin duda tenían la ventaja en el aspecto de la energía debido a la ayuda de Sogeking. A pesar de que no podían atacar movilizando la energía atmosférica por más tiempo, los ataques de esas potencias de las etapas Rey Celestial y Emperador Celestial todavía eran poderosos. Una guerra estalló en un instante. Justo en ese momento, un brillo dorado se disparó desde el cielo. El intenso dorado era 2 pilares de luz que conectaban el suelo debajo de ellos con los cielos. Las luces iluminaron a Sogeking en una secuencia y, de repente, el cuerpo de Sogeking adquirió un tono deslumbrante dorado con innumerables estrellas entrando en su cuerpo desde el resplandor dorado. Sogeking agitó nuevamente su mano izquierda y el núcleo celestial del Rey Celestial Tianlei, a quien había matado previamente, también apareció en el cielo. Aunque Sogeking ya no quería llevar a cabo la reflexión estelar con un núcleo celestial de un rey celestial, era algo útil después de todo, ya que era bueno que pudiese consolidar un núcleo celestial. Por otra parte, muchos pequeños hacen uno grande. Era un tabú para los maestros de joyas celestiales el aumentar su base de cultivo en batallas, ya que el cuerpo se debilitaría enormemente durante el proceso de mejora. Sin embargo, era un caso diferente para Sogeking ya que tenía una habilidad notable desde el principio. En ese momento, él había dominado la visión del mundo. Ya era difícil para ellos encontrar a alguien del infierno rojo sangriento para luchar contra él, incluso si pudiesen buscarlo, nadie se atrevería a atacarlo tan apresuradamente. El nivel de la batalla ahora no tenía sentido para las potencias de la etapa Son. Por lo tanto, aunque el infierno rojo sangriento tenía varios maestros de joyas celestiales de su lado, no se atrevían a unirse a la batalla ya que la réplica del ataque de una potencia emperador celestial definitivamente podría acabar con ellos. En ese punto, las fuerzas más poderosas que quedaban en el infierno rojo sangriento eran los ancianos primero y tercero de la etapa emperador celestial, así como las 7 potencias rey celestial. Si las estrellas en el cielo no existieran, la integración de su energía del atributo destrucción definitivamente podría vencer al lado del Emperador Celestial 6 Supremo. Sin embargo, las tablas fueron cambiadas. Ahora que habían perdido el atributo destrucción, solo podían luchar por su cuenta. En el lado de Long Shilla, tenían 2 Emperadores Celestial y 6 potencias Rey Celestial. A pesar de que tenían una potencia de la etapa Rey Celestial menos que el otro lado, uno no debe olvidar que las habilidades de combate de la secta Demonio Celestial siempre habían sido las más poderosas entre las potencias del mismo nivel. Además, esas 6 potencias de la etapa Rey Celestial odiaban a la gente del infierno rojo sangriento hasta el centro de sus seres. Las 6 potencias de la etapa Rey Celestial tenían la ventaja cuando se defendían de los ataques de las 7 potencias Rey Celestial del otro lado. Los ancianos primero y tercero del infierno rojo sangriento comenzaron a sudar. Todavía podían mantener su posición en la batalla ya que los 2 que estaban en el pináculo de la etapa Emperador Celestial, Long Shilla y Wu Yunyue estaban heridos y no podían realizar sus habilidades más poderosas. Sin embargo, uno no debe olvidar que Sogeking estaba en el cielo. Aunque Sogeking aún no los había atacado, eso no significaba que nunca atacaría. Uno podría imaginarse cuán presionados se sentirían las potencias del infierno rojo sangriento con un hombre tan poderoso flotando en el aire. Sin embargo, la esperanzada sensación que tenían en sus corazones pronto desapareció. Los 2 resplandores dorados en el cielo no duraron demasiado.
A medida que el brillo dorado desaparecía lentamente, el color dorado claro en el cuerpo de Sogeking se había vuelto intensamente autoritario y ahora tenía un color dorado brillante. La luz estelar de la energía santa astral que rodeaba su cuerpo obviamente se había vuelto más densa. Al usar la reflexión estelar en los núcleos celestiales de las dos potencias del infierno rojo sangriento, Sogeking había mejorado su base de cultivo a la etapa rey celestial de nivel máximo nivel en un periodo muy corto de tiempo.